Chile, luego Colombia, Ernesto? Yo creo que las expectativas que tenemos son las mejores. Vamos a tratar de sumar los 6 puntos posibles y nada, creo que no le debemos nada a nadie y vamos a tratar de hacer lo mejor posible en nuestro trabajo. Muy bien, así lo escuchamos a Néstor Jiménez y a Ernesto Caballero, integrantes de la selección paraguaya, para este combo de eliminatorias que se viene, señores. Primeramente el jueves 16 en Santiago de Chile, en el Estadio Monumental. La selección chilena recibiendo a Paraguay. Allí va a pitar el argentino Fernando Rapallini, en el bar su compatriota Silvio Truco. Y el próximo partido, el martes 21 de noviembre, por la sexta fecha, Paraguay ante Colombia, en el Defensores del Chaco a las 20 de nuestro país. Arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela, en el bar su compatriota Juan Soto. Así las cosas cuando van ingresando de a poco los hinchas de Trinidense, por sobre todo. Sí, los de barrio presentes. Un lunes en este horario cuesta un poquitito, pero los más fanáticos están llegando aquí el Martín Torres en la zona central, los de Trinidense, los del propio Nacional, algunos de Nacional también colocando sus banderas, algunos aprovechando, entra todavía la chipita a estas horas, alguna galletita a estas horas, esas crackers allí que aprovecha también la gente allí con el cafecito de por medio. El hincha nacional con su remera, con su bandera. Aquel que en algunos casos te dejan todavía meter la radio tradicional para la AM. Depende de la policía, pero en unos casos estos partidos se puede. Algunos están con su... Y mira quién está ingresando, son de preferencias. Este look me llamó la atención, extravagante. Una camisilla al cuerpo de color tono rosado, sí, teñido de Ustedes saben escribir bien. Y un short tipo bermuda amarillo. La verdad la combinación medio complicado, pero sobre gusto no hay nada escrito allí y está ingresando al estadio igualmente la saga. Conferencia de Pablo de Müller. Vamos con Fabián Sanabria hasta Villa Lisa. Habla el técnico de Guaraní en conferencia. Para Universo 970 de Müller. ¿Cómo se va Pablo de Müller después de un partido así? ¿Preocupado por la cantidad de goles que erra su equipo o contento por lo que sí creó esas opciones de gol? No contento, sino conforme, porque se crea esas opciones de gol que por ahí en otros partidos no se puede o no pudo hacer el equipo de Guaraní. No, me voy contento porque el equipo creo que al igual el partido pasado, que arrancamos con esa mentalidad de llevar al rival por delante, de ir a buscar el partido, de ser protagonista. Yo quiero un Guaraní protagonista, no tengo ninguna duda de eso. En la mayoría de los partidos que estoy a cargo creo que lo hemos logrado. Son muchas la cantidad de puntos que hemos sumado. Si hay algo que hicimos fue sumar puntos y estar aún con chance de poder pelear por un lugar en la Copa Libertadores. Y obviamente que después sí está este sabor que por ahí lo podíamos haber liquidado, podíamos haber hecho más goles, porque los goles nos puede ayudar los goles al final del torneo. Pero sin lugar a dudas no es un partido fácil para nosotros después de lo que pasó del partido por Copa. Y bueno, los jugadores mostraron de poder mejorar esa imagen que dejamos el último partido. Pablo, ¿qué tal? Daniel Troche, Radio 1 de marzo. Profe, se repuso Guaraní con una victoria, o sea, enfrentó inmediatamente ese duelo que tuvieron, porque quedó triste no solamente la hinchada directiva, sino que también pudimos percibir nosotros el jugador aurinegro, cuerpo técnico aurinegro, quedaron tristes después del último partido de Copa Paraguay. Ahora no hay mejor manera de reponerse con una victoria y seguramente tendrá, profe, que trabajar mentalmente con este equipo también, porque es un mano a mano ya con Nacional y tiene que estar bastante preparado el jugador aurinegro para afrontar esta última parte. ¿Es algo que lo trabajará seguramente en lo que resta de este torneo? La parte mental para nosotros es fundamental. Ya lo he mencionado algunas conferencias atrás. Tenemos un profesional que trabaja a la par nuestra y que nos ayuda y que da palabra de aliento para los jugadores. Fue una semana dura, coincido que todos quedamos lastimados de lo que fue el partido contra el Trinidense, de la forma que se dio, de la manera que se dio. Creo que bueno, hoy era una muestra de carácter poder sacar este partido adelante. Lo hicimos de muy buena manera, jugando bien, generando bastantes situaciones, pero bueno, nos faltó por ahí esa contundencia, pero lo importante era ganar y lo pudimos conseguir. Pablo, ¿cómo le va? Además de las chances desperdiciadas,
¿No le parece que se complicó solo Guaraní también en el primer tiempo con la expulsión de Moya, porque no era un partido donde Resistencia estaba haciendo demasiado como para que un jugador reciba 2 tarjetas amarillas? Y la otra puntual, la salida de Miño, ¿por algo que le sucedió? ¿Por qué la decisión de que no vuelva al segundo tiempo? Bueno, sí, siempre tenemos algo que nos sucede a lo largo de los partidos. El partido pasado, por ejemplo, el tema del penal, el tema de la expulsión, otro penal. Bueno, evidentemente, a veces los jugadores pierden un poco esa fortaleza mental que hablábamos recién y que todo equipo grande tiene que tener, ¿no? Entonces, para mí es importante que el equipo, por lo menos del momento que llegué yo al club, haya sumado la cantidad de puntos. Creo que estamos 3 puntos por debajo de lo que de Libertad, que fue el equipo que más sumó, contando los partidos que estoy yo, muchísimos. Sumamos más que cualquier rival menos que ellos. Y el tema de Niño, nada, tuvo un golpe en el tobillo, en el entretiempo no estaba para seguir y por eso tomamos la decisión de cambiarlo por el juvenil, que generalmente lo hacemos. Otra vez volvimos a cumplir los 90 minutos y también jugando en buen nivel los dos. Creo que Niño y Bruno Díaz hicieron un gran partido los dos. Profe, ¿qué tal? Agustín Benítez de Radio 1. Hoy, después de mucho tiempo, después de un parate, justamente retornó Federico Santander. ¿Cómo terminó él? Bien, Fede, bien, Fede. Sabemos la importancia que tiene para este grupo, para el equipo, el peso que tiene él y la jerarquía. Es importante poder contar con él en estos últimos partidos y bueno, darle minutos, y también tuvo chance, participó, generó bastante. Es importante de cara a lo que viene. Finaliza muy bien. Y hasta lo que decía Pablo de Muner, el técnico de Guaraní después de este triunfo ante Resistencia 1-0, que pudo haber sido con un mayor margen en cuanto a goles, porque ha sido hasta insólito todo lo que desperdició hoy el conjunto de Guaraní aquí en Villaliza. Jorge Casal, niño Jorge. Muy bien, Fabián. ¿Algo más que acotar allí en Villaliza? Y a la espera de Recalde, no sé si nos dará el tiempo, yo igual estoy por aquí para escuchar a Recalde, sensaciones. Ya lo del descenso es algo consumado, así es que sobre todo para conocer sus sensaciones después de este partido y ya con esta situación que se ha dado. Si nos da el tiempo, yo me quedo por aquí porque no creo que se demore tanto el técnico de Resistencia. Muy bien, perfecto. En instantes retornamos contigo, Fabián, allí en Villaliza, la conferencia del entrenador legendario y después la presencia de Recalde. Aquí se está aproximando justamente, así es que nos metemos de nuevo a la sala de la conferencia. Ustedes manejan los tiempos antes de iniciar el otro partido. Así que ustedes me avisan hasta dónde vamos, pero adelante, ya está llegando Carlos Recalde. Lo vamos a escuchar al técnico de Resistencia. Ahí se va a acomodar. También tomamos posición nosotros para escucharlo al técnico que hoy hizo de local aquí en Villaliza, como en otros partidos del campeonato. Quedarán 2 fechas. Será lastimosamente para la gente de la Chacarita para completar el calendario después de que se haya consumado este descenso. Ahí está, va a tomar asiento, va a arrancar la conferencia de prensa del técnico de Resistencia aquí en Villaliza. Hola, profesor, buenas noches. Freire Alan Sport. Solo quedan 2 partidos para completar. ¿Qué sensación te dejó este juego? Temprano recibió el gol, un gol en contra. Esas cuando no salen nada a favor y salen todo mal, Carlos. Sí, es bueno. La verdad que encontramos un gol muy tempranero en contra, una vez más, donde un poco cambia de vuelta en lo anímico, lastimosamente, a lo largo de esta rueda, porque no de este torneo. Hemos hecho una muy buena primera rueda. Después, lastimosamente, hemos perdido hombres claves por lesiones, la lesión de Oscar Brizuela, después el primer partido contra Mallorquín, de nuestro goleador Rodrigo Rodríguez, que sufrió una lesión también. Fuimos un poco de más a menos y lastimosamente hoy nos toca perder la categoría, pero somos leales con la gente que nos trajo, que nos contrató, y tenemos un compromiso de terminar el torneo. Carlos, ¿qué tal? Daniel Troche, Radio 1 de Marzo. Bueno, Carlos, me imagino que ha de ser de las sensaciones peores que pueda sufrir no solamente el jugador, sino que un cuerpo técnico en general. Ahora, le quiero consultar, ¿qué se dijeron al ingresar al vestuario? Veíamos, por ejemplo, a Quiñones, tu capitán, llorar desconsoladamente. ¿Qué se puede decir en este tipo de circunstancias
ya como un hombre de experiencia, mejor dicho, en el cargo, ya tenés unos años, profe, y me imagino que palabras sobraban, pero tenían que haber dicho algo ahí, profe. No, la verdad que no hubo mucho por decir. Lastimosamente el vestuario está muy dolido, ¿sí? No es fácil. Es un momento duro de la carrera futbolística, tanto en la dirección técnica como de los muchachos, pero lastimosamente tuvimos que soportar esto, ¿verdad? Tuvimos muchos inconvenientes en muchos aspectos. Somos hombres de fútbol, sabemos lo que ellos sienten, yo sé, soy empático con ellos. El mensaje final fue que tenemos que terminar bien el torneo, que no se hable mal de nadie, que no se especule mal de nadie, que Resistencia deje en alto el nombre, el triángulo rojo que representa a la Chacarita, y afrontar con toda la responsabilidad y a la altura de un equipo de primera o de un campeonato de primera estas dos fechas que nos restan. Carlos, ¿cómo te va? Aparte de la tristeza que naturalmente seguramente sentís vos y todo tu equipo, ¿cuál es la otra sensación? ¿De que en algún momento se pudo haber hecho algo más? ¿O de que se dejó todo en cada partido y que hoy no se reprocha nada mirándose la cara? No, siempre se puede salir en la vida, en todo. Siempre uno puede mejorar. Yo soy de los que creen que si estás bien, siempre puede estar mejor. Entonces, si nos tocó afrontar esta parte final del torneo de esta manera, es porque hay mucha responsabilidad de todos lados, ¿sí? Tampoco nosotros nos llevamos toda la responsabilidad, ni el plantel ni la dirigente, es algo en conjunto. El resultado de algo que nos involucra a todos nos resta levantar cabeza, ¿sí? Soportar este momento de dolor, entre comillas, ver cuándo se programa la fecha y prepararnos para ir a jugar como se merece contra Guaireña. Profesor, este momento amargo que está pasando el equipo, a su criterio, ¿cómo se levanta? Se intentó, se buscó, pero ¿cómo se explica este descenso? Se intentó levantar siempre, se buscó la vuelta, cambiamos sistema, buscamos hombres, alternativas. Con lo poco que al final nos quedamos, hubo muchas bajas. Tratamos de hacer lo mejor, sí, eso sí sé, y lo puedo garantizar de que de parte nuestra tratamos de hacer lo mejor y, bueno, afrontar como hombres de fútbol también afrontar esta realidad y recuperarnos lo antes posible para terminar, vuelvo a repetir, de la mejor manera del torneo. Realizamos la conferencia. Muy bien, ahí está la conferencia de prensa entonces de Carlos Recalde, el técnico de Resistencia después de este partido. Gracias, Carlos. Ahí se va Carlos Recalde entonces. Así los entrenadores. Aquí en Villa Elisa después del triunfo de Guaraní 1-0 sobre Resistencia. Jorge Casal, niño Jorge. Excelente, Fabián. Te enviamos un abrazo. Un abrazo, adiós. Muy bien, señores, Trinidense Nacional dentro del campo de juego. Pita Julio Quintana, asistido por José Villagra y Darío Gaona. Giancarlo Juliadosa, el cuarto juez en el bar, Ulises Mereles. Héctor Balbuena, el asistente bar. Y lo previo, se viene el comentario de Jorge el Niño Sosa en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador, la salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, sube ya la 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA. Gustavito con su vocela también ya está en la zona de la preferencia. El chico Gustavito está siempre. Cancha Trinidense, creo que había acá a 2 cuadras. Ya llegó igualmente para lo que va a ser este partido. Fiel oyente con su padre. ¿Qué tal, Gustavito? Esperando ver este partido entre Trinidense y Nacional. Julio Quintana, el árbitro principal del partido. Decíamos anteriormente en el primer ingreso, antes de las conferencias correspondientes, de la importancia de este partido por el acumulado, buscando ser Paraguay 3. ¿Cómo te va, Gustavito? ¿Puede tocar? Allí está Gustavito, sí, siempre marca registrada en los campos de deportes, principalmente aquí en la ciudad, gracias a la ciudad de Trinidad, el barrio Trinidad, que está de fiesta con su presencia copera. Habrá que ver si será desde fase 1 o fase 2 de Copa, momentáneamente de fase 1 siendo Paraguay 4, pero puede darse desde el acumulado, para eso deberá ganar Trinidense. Tengo aquí, abrimos la notebook, a ver, le damos, sí, ahí, movemos el mouse correspondiente. Tiene 58, si no me equivoqué, mis apuntes, Gerardo. Ahora 58 tiene la de Trinidense. Sí, señor. 59 Olimpia. Así es. 62 Nacional. Sí. Es verdad, se corre aquí mi notebook. Movemos 65. 65 Guaraní. puntos, Guaraní con su Sí, victoria. señor, tal cual. Ahí está, Así está es. bien entonces la actualización, Jorge Casal. Hoy estamos entrenando notebook. ¿Le gusta mi notebook, Jorge Casal? Me encanta, niño. Sí.
Aquí Damián casi echó todo su tereré por el protector aquí, eso nuevito de paquete y bueno, ya tomó aquí su tereré. Damián recalca. Trinidense Nacional, propuesta de presencia internacional, ese rótulo para este partido, rótulo de Copa Libertadores. En caso que gane Nacional, desde el acumulado también ya le va a terminar dejando fuera a Olimpia para lo que se vendrá. Es más, esa victoria de Guaraní hizo que se aleje un poquito. Vemos el campo de juego, por lo menos en algunos sectores está bien. En la zona de siempre en las áreas un poquitito se puede complicar un poco, pero en líneas generales está bien el gramado de juego de Trinidense. Con Trinidense y Nacional. Zamudio en el arco de Trinidense, De la Cruz, Vera Benítez en la zona defensiva, Maná por derecha, Juan Salcedo, Pablo Ayala y Pedro del Valle en el medio campo de Trinidense. Arriba, David Fernández el juvenil y Rodrigo Arévalo. Del lado de Nacional, el arquero Héctor Espínola, Carlos Espínola, el lateral sobre el sector derecho, Francisco Báez, Claudio Núñez y Gastón Jiménez. Feliciano Brizuela, Jordan Santa Cruz, Juan Alfaro y Matías Martínez, Gustavo Aguilar y Tiago Caballero. De esta manera va Nacional. Objetivo copero para ambos, ya está Trinidense, pero repito, quiere meterse como Paraguay 3 desde el acumulado. Le conviene mejor, más dinero y meterse a fase 2. Va a obviar un ingreso allí desde el comienzo, una etapa. Eso va a ser importante para el equipo de Trinidense meterse también de allí. Y por supuesto Nacional dice, no señores, nosotros venimos en buena racha, salvo Copa Paraguay, venimos ganando todo. Queremos meternos también en ese cupo. Expectante Olimpia, dentro de lo que tiene que ver con el acumulado. Expectante también el propio Guaraní, porque ganó. Y el que momentáneamente se está quedando con ese sitio es Guaraní, que tiene 65 puntos en la actualidad. 62 para Nacional, en caso de ganar, ambos estarán con 65, pero la mejor campaña a favor de Nacional hace que se hace tercero momentáneamente el equipo tricolor. Ahora sí, si le bato a la boca, iba a decir pito, pero se va a entender mal. Si le bato a la boca a Julio Quintana, y esto está arrancando. Señores, va a comenzar el fútbol. Monumental. Relata Jorge Casal. En pelota en la salida para Trinidense. Bueno, en la próxima fecha, la fecha número 21, va a presentar estos partidos que justamente aquí tenemos: Guaraní Trinidense, Guaireña Resistencia, Ameliano General Caballero, Olimpia Libertad, Tacuarembó y Nacional ante Cerro Porteño. Darío. Y al final, buena presencia en preferencias. En preferencia, por lo menos, buena presencia de hincha de Trinidense y también de Nacional en estos primeros minutos en el Martín Torres. Señores, pelota para la academia. Arrancó el fútbol y se viene Nacional con todo. Buscando el primero, se va metiendo sobre la zona derecha. Carga por ahora Alfaro, termina sacando la defensa. Carga ahora Trinidense, atención, va Alfaro, viene el conjunto de Trinidense, le queda la pelota ahora Ayala con Del Valle, el disparo al arco, gol, 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 gol de Trinidense, y esto sí en el amanecer del partido de Juan de Vera, el zaguero central que fue allí buscando ganar por arriba y no consiguió su propósito en primera instancia. Luego en el rebote le queda mansa la pelota a media luna, logra girar como un 9, como un pivot de fútbol de salón, el disparo a media altura, poste derecho de Héctor Espínola, vuela, no alcanza en el arranque del partido, en el amanecer del juego en Santísima Trinidad. Se vino el gol de Trinidense, gana el local y sí, lo celebra allí el chico que apenas tiene meses en cancha de Trinidense. El gol del zaguero de Juan Vera. Trinidense 1, Nacional 0. Y algunos sorprendió porque estaban llegando recién al estadio, se estaban acomodando en el comienzo, al minuto nada más este tiro de esquina. Les queda un poquitito atrás esa pelota a Vera, pero qué gesto técnico, qué movimiento para controlar, pegar la media vuelta, sacar el tiro y que se le meta al poste izquierdo del arquero Héctor Espínola. Un verdadero golazo del central de Trinidense en el comienzo del juego. El gol de Juan Vera, el primero, y de qué manera, un golazo. Gana el local 1-0. Momento del gol. Al minuto, primera etapa. Qué golazo hizo, señores, el zaguero Juan Vera. Va reclamando Brizuela, el futbolista guaireño que está en Nacional, reclama córner. Le protesta allí al árbitro Quintana, que dice para tiro de portería para Trinidense. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, se ve ya la 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming.
Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo, futsal FIFA. Sacando la pelota desde el fondo el arquero Samudio, esférico viene arriba, pica sobre la derecha, Arevalo juega por bajo para Maná, encara Maná, se va metiendo Maná, gana fondo de cancha, el mano a mano que le propone a Gastón Benítez, la pelota le va quedando de la Cruz, retrocede todo ahora con Vera, que justamente marcó el primero, comienza desde el fondo trinense. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Toque, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelos paraguayos, sabor único Fortín. Pásate de salud protegida, obtener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000, salud protegida. Va recuperando la pelota César Benítez, sí, niño. Y qué manera de arrancar el partido. Nacional allí en ese comienzo, algo relajado todos, pero buena intensidad, atención, concentración de Trinidense. Al minuto nada más el gol de Trinidense. Se va a dar un partido atractivo. Siempre decimos, falta el gol para que se ponga bueno el desarrollo del partido. Y aquí, ¿de qué manera? Al minuto nada más, el primero para el local, para Trinidad. Antes de Darío, lo importante de encontrar recambio en Trinidense, porque se fue Paul Riveros a Guaraní y parecía que quedaba un hueco allí en la defensa de Trinidense y rápidamente lo suplantaron con Juan Vera, de gran trabajo hasta el momento. Sí, en un momento no fue fácil, encontrar a reemplazante, pero después, conforme fueron pasando los partidos, fue encontrando regularidad y estaba mostrando sus buenas condiciones igualmente el central Juan Vera. Está ganando Trinidense 1-0. Para estas fiestas, el gran pollo Pechugón con termómetro automático que indica cuando la cocción está lista. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Urbanización Alturas de Itá, cerca del Hospital Nacional de Tehuemuni, de Taco, de aplicación reajustes en Inmobiliaria contigo desde 1994. Va a sacar la pelota desde el fondo Samudio, arquero que también volvió a recuperar la titularidad en el equipo de Rúa. Gana Trinidense por ahora 1-0. Pelota a favor del cuadro de Santísima Trinidad. Recordando, señores, que ya perdió la categoría resistencia. Gallón de Guaraní 1-0. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida, indica Jorge. Momento Trinidense 1, Nacional 0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. La salida para el equipo local. Ingresa a www.postal.ua, Postal a ganar lo cambia todo. Aire Toque 12.021, 18 cuota 230.000 guaraníes, instalación incluida, la primera cuota con tu aguinaldo, universo electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Está cargando el equipo visitante con Matías Martínez. Se muestra sobre la zona derecha cargando el conjunto de Nacional. Vino la marca en el fondo de parte de José Báez jugando para el central Vera. Pierde Vera. La pelota le va quedando por la izquierda Matías Martínez. Va en busca del empate de la academia. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, barrio Primavera Concepción. Encende el motor de tus sueños, elegí tu vehículo, financiamos hasta 100% de su valor. Consulta al 021-325-5000. Banco, un banco para todos. Saque de mano cerca del banderín para Nacional. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. La pelota le va quedando, atención Aguilar dentro del área. Samudio atento. Controla seguro el arquero del conjunto de Trinidense, niño. Mirando un poquito, porque la verdad hace rato ya viene Juan Vera, pero me llama la atención ahora con el tema del golazo, ver un poquitito donde había jugado antes. Me marca que fue jugador de Chacarita, sub-23 de Deportivo Luqueño, Veraguas United también. El Veraguas no era el equipo de ¿Dónde estuvo Conejo Benítez? Conejo Benítez. ¿Del Nave? También, sí señor. Donde estuvo también Conejo. Sí, Veraguas y después Trinidense últimamente. Veraguas es de Panamá. Veraguas de Panamá. La marca Chacarita, Luqueño, Veraguas, Trinidense. Y buscando así un poquito algunas páginas previas también, como que tuvo un paso también por Nacional. Pero después vamos a mirar bien lo de Juan Vera, 24 años, el defensor que hizo este golazo para Trinidense. Hasta aquí está haciendo muy buen trabajo en el equipo de Santísima Trinidad. Informe conexión total con personal Flow. En Argentina, minuto 77, Sarmiento y Godoy Cruz van empatando 0-0 en el equipo local, ausente Chapa Martínez en la visita, suplente del ex de América, Cristian Núñez. Saque de manos en su campo para Trinidense. En Copetrol 600 guaraníes menos por litro, llena tu tanque con la calidad de siempre a un precio más bajo. Estaciones adheridas en Copetrol-PY. Cuando necesitas materiales de construcción, recordad que la solución es Ferropar S.A. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. La pelota a la salida de Nacional por intermedio de Carlos Espino, la pierde el zaguero del conjunto tricolor, va a la marca de Arevalo, quiere ganar fondo de cancha, atento el arquero Espino, la sale a cortar, se queda con la pelota el arquero Betense que defiende la camiseta de Nacional, la salida de la academia que va en busca del empate. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo peso Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, se ve ya la 1751, llámenos al 729-6060 Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo, futsal FIFA. Jordan Santa Cruz con la pelota, ataca el conjunto tricolor, va a la marca de Juan Salcedo, mitad de terreno, juega por abajo, la salida de José Báez para Trinidense, levanta el Férico, a la búsqueda de la pelota, va Pedro del Valle sobre el costado izquierdo, bajó bien, atención, carga Trinidense por el segundo, mete la diagonal del Valle al área, sale el arquero Espino, la controla el arquero de la visita. Es momento de unirnos para alentar cada jugada, toque, prende tu pasión por el fútbol, probaste el pack Fortín, etiqueta negra con bomberos paraguayos, sabor único Fortín, pásate de salud protegido, tener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000, salud protegida.
falta. La pelota en poder de Nacional. Desde el fondo se va viniendo Gastón Benítez para el conjunto de la academia. Estaba reclamando algo Juan Pablo Pumpido. El árbitro le dice que se calme, el entrenador argentino que dirige la academia. El balón le va quedando a Claudio Núñez. Juega por bajo con Espino. La va saliendo Nacional. Presión Parques de Cordillera, Tratureca, Copé, cuotas desde 600.000 guaraníes. Contactar asterisco 5683. La lotadora inmobiliaria es su inversión más segura de la vida. Seguro de vida, Rosa Azul Vital con paz especial, análisis CA 15.3 y paz total, más consulta médica gratuita para el seguro. Sentí la confianza. Arévalo recibe la pelota de espalda. Ataca Trinidense. Va Arévalo. Juega por bajo con Del Valle. Carga Trinidense que busca el segundo. Póngale Pistón el rendimiento de tu motor, autocamión, tractor, grasa automotriz, Aproca, todo shampoo, Pistón y tecnología en lubricación. En San Justo Hierro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, acceso a surcas y perpetuo socorro en redes sociales San Justo Hierro. Alfaro recapturando la pelota para Nacional, descargando para Aguilar. Lanza sobre el costado izquierdo. ¿Quién se muestra allí? Es Matías Martínez. El mano a mano con De la Cruz que fue al piso. Fuerte entrada de Martínez. La advierte algo el árbitro Quintana y no le va a perdonar la tarjeta. Aparece la primera tarjeta amarilla del partido. Es para Matías Martínez, amonestado el volante ofensivo de Nacional. Tiro libre en su terreno para Trinidense. Proba con el pegamento perfecto para calzados deportivos. Pelo al por mayor en Provence al 0183459-139 en proven.com.py. Solo atención online si te registras con el código Rubín 100.000 guaraníes de bono extra. Los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Golpeado en el piso de la Cruz. Se va recuperando lentamente. Tiro libre para el cuadro local. No, Rexona Men sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. La pasión de Rexona te protege. Te exige bienestar y certeza. Exige impacto. Más de 40 años llevando energía al país. Verá, dice el árbitro, ¿habrá alguna revisión? No creo que era para roja lo de Martínez. El árbitro le indica al volante de Trinidense, Pablo Ayala, que espere. Puede haber revisión. No. Siga el fútbol, dice Quintana. Va sacando a Ayala desde el fondo para el equipo de Trinidense. 20 aguinaldos de 5 millones cada uno. Doble cupón con productos en promoción. Sorteo 2 y 30 de diciembre con Casa Cruz siempre se elige ganando. Llegó Buller, la marca moto que te permite ir más lejos o más rápido. Motos Buller, el poder de tu pasión. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa estilo campo. Tu parrilla preferida indica Jorge. Nacional, sí, no. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Maná, segundo en camino, vino, está afuera. Afuera Maná. Encaró, escapó de la marca de Gastón Benítez. Definió con la zurda el disparo. Rozó el poste izquierdo, niño. Si bien reclamaban los de Nacional posición adelantada y ahora levanta el banderín, si llegaba a anotar igual se iba a analizar porque es una jugada bastante fina. Buena acción de Arévalo que gana el grandote delantero que le ganó el puesto chiquito. Cede el pase a profundidad o a espaldas en este caso. Aparece Maná y cuando busca el tiro no llega a tener un buen disparo Maná. Estaba ya atento también por allí el arquero Espínola. Igual fue la chance importante para Trinidense. Repito, si llegaba a convertir se iba a analizar la posición porque para mí era bastante fina la jugada. Levantó el banderín, es cierto, el asistente. Es pelota para el equipo local. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy Energía para el Paraguay que trabaja. Energy Energía de calidad al precio justo. Prueba Clanzol, el omeprazol que elimina síntomas gástricos. Clanzol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La pelota le va quedando en la salida. Juan Salcedo por el medio descargando fútbol por la izquierda. Va corriendo. César Benítez quiere ganar fondo de cancha. Pierde la pelota ante la marca de Francisco Báez. Recuperando la pelota para Nacional. Levanta el esférico por la derecha. Va Feliciano Brizuela. Atención, va recuperando Maná para el conjunto de Trinidense. Pisa el área. Va a rematar Maná. Segundo en camino. No tiene ángulo. Insiste Maná. Cruza en la marca Báez. Saca al zaguero de Nacional. Para instalar tu industria de depósitos, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se busca el ganador de una casa y un auto 0 kilómetro, cartón número 288.750 al 17 de septiembre. CNTC por Emoy. La pelota en poder de Zamudio. Desde el fondo comienza la salida del equipo local. En Cantabria se descuentos hasta el 35% en cerámicos y porcelanato. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea descubrir la auténtica esencia del Chaco Tortibí, carne 100% chaquena. La pelota le va quedando al Faro. Alfaro mitad de terreno con Matías Martínez. Va recuperando Maná. De gran trabajo hasta aquí el volante ofensivo del conjunto de Trinidense. Resbaló de la Cruz. Le queda el esférico al Faro. Pierde ante Salcedo. Va trabando mitad de terreno Martínez. La salida para la academia. En Shell bajaron los precios de las natas 600 guaraníes por litro en Shell y estaciones adheridas. Shell, el emblema preferido de todos los paraguayos. Generadores K-Power de Pluscar, energía sin límites todo el año. Más info al 093-788-250. Pluscar, división generadores, energía sin límites. El tiro libre para la visita que busca el empate. Nuestra higiene es nuestra aliada contra la influenza y otras enfermedades causadas por gérmenes. Paraguay sin influenza. Pino, leche limpia, desinfecta y perfuma. El Ahorrazo San Lorenzo, Julia Miranda, Cote General Caballero. El machetazo ahora es el Ahorrazo renovado con precios increíbles. La pelota le va quedando a Gastón Benítez. El lateral izquierdo de la visita de Nacional. Juega por abajo para Alfaro. Alfaro, atención. El pase con Caballero. Qué mal le pegó Thiago Caballero. Disparo desviado. Saque de meta que corresponde, que favorece a Trinidense. Informa conexión total con Personal Flow. Argentina, segunda división, minuto 68. Quilmes con el paraguayo defensor Mario López Quintana titular. Está cayendo 1-0 ante el Deportivo Riestra. Allí en
Quilmes sigue jugando Brian Ayala, el que era de Guaraní, Gerardo. A ver, yo tengo aquí la lista de jugadores y no está en la banca de suplentes, pero sigue en Quilmes, sí señor. Muy bien, pelota que corresponde a Trinense. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. Protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. En Bristol Black Friday 2023, compra y participa al sorteo de millones en efectivo. El sorteo final, una portada 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Puede estar el empate de Nacional, va picando por la izquierda Matías Martínez, quiere ganar fondo de cancha, perdió tiempo, insiste Martínez, coloca centro, balón al área bastante largo, no va a alcanzar Aguilar, mucho menos Carlos Espínola, eso significa que habrá tiro de portería para Trinense. Hoy en Punto Parma, pagando con tarjeta de crédito universitaria, tenés 30% de descuento, aprovechar los beneficios con la cooperativa universitaria. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Usamos 13, primera etapa en Santísima Trinidad con el golazo de Juan Vera, gana Trinense 1-0. Recuperar la cita hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recuperar la cita hombre calidad pasa. Compra chorizo parrillero su pizza, carga tu factura en pizza.com.py. Participas de premios mensuales. Al final un viaje a Cancún y un Kia picando 0 kilómetros. Pizza, calidad desde su origen. Va Caballero, carga el equipo de Nacional. Pelota profundidad sobre la zona derecha para Carlos Espínola, se aproxima al área. Coloca al centro, pega la pelota en la espalda del Valle. Otro centro, despejaba desde cabeza. El rebote le va quedando a Salcido. Termina sacando el volante del equipo de Trinense. Te presentamos los equipamientos que con seguridad que no tiene precio ni marca. Lo que la fábrica no te dio. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor. De repente avanza siempre con Kenton. Perdió la categoría Resistencia, el primer descendido. Cayó en Villa Lisa 1-0 ante Guaraní. Mil empeños, venta, arreglo, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi profesor Cabral, Concepción, Mil empeños, Universidad San Lorenzo, te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. La pelota de la Cruz jugando para allá, la pifia ya, la vuelve a recuperar en el rebote. Levanta el frico sobre la zona derecha para Arévalo. Golpea de cabeza, busca del Valle, no puede. Termina cometiendo falta. Arévalo es lo que pita el árbitro. Tiro libre para Nacional en campo rival. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida indica Jorge. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Falló en Santa Cruz descargando fútbol sobre la zona izquierda. La pelota de Núñez. Núñez para Gastón Benítez. Adelanta sobre el mismo carril con Matías Martínez. El mano a mano con De la Cruz. Termina ganando Martínez. La pelota de Jordan Santa Cruz. Levante para Aguilar solo. Empate en camino. Vino afuera. Pero todo está anulado. Posición adelantada. Qué bien bajó Aguilar. Le pegó con la zurda. Rozó el caño izquierdo de Zamudio, niño. Es la primera situación de gol que tiene Nacional. Igual habría que revisar porque es bastante fina igualmente la acción. Así, levemente mirando, parecería que estaba levemente adelantado el hombre de Nacional. Pero logró controlar. Sacó el tiro. Fue buena la chance que tuvo en esta Nacional de los pies allí de Gustavo Aguilar. Una buena chance en el comienzo casi ya del partido nacional. Recordando que en el comienzo el que llegó a anotar fue Triniense, porque al minuto tuvo la chance de anotar. Ahora en 15 de partido tuvo esta llegada Nacional. Saque desde el fondo, tiro de portería para el conjunto de Trinense. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería, primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. La pelota de Carlos Espínola jugando para el zaguero Francisco Báez. Tiene el control de la pelota Báez prácticamente ahora mitad de terreno con Núñez. Núñez con la pelota descarga fútbol con Gastón Benítez. Cruzó en campo rival. Levanta la pelota cerca del área. Pica. Alcanza Caballero. No puede controlar. Se le va a Caballero. Salida para Trinense. En Rumbo CCA, adquiriendo, renovando tu póliza de seguro vehicular. Te vas a una póliza de seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro 63 años, protegiendo tu futuro siempre. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados CBH laminados. Llamanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Vamos más al fútbol argentino porque a las 9 de la noche arrancará Instituto ante Barraca Central en el equipo de Córdoba. El lateral derecho paraguayo Juan Franco será suplente. Solo con la misión de ofertas en todos los supermercados Stock Express. Comecipar celebra su aniversario con premios increíbles para sus socios. Bases y condiciones en comecipar.co.py. Comecipar, 51 años de fortaleza y crecimiento. Próxima fecha todavía no se programó, pero Guaraní enfrentará a Trinidense, Guaireña Resistencia, Emiliano General Caballero, Olimpia Libertad de Tacuaré Luqueño y Nacional Cerro Porteño. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago y se ve ya la 1751. Llámanos al 729-6060.
60 Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA. Vamos a aprovechar y repasar la última fecha de clausura, jornada número 22. General Caballero en Carendí, desde la mano ahora de Fabián Ponce como nuevo DT ante Olimpia, Resistencia descendido, ante Ameliano, Trinidense, Guaireña, Cerro Guaraní, Luqueño Nacional y Libertad Tacuaré. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Toque, aprende tu pasión por el fútbol. Probaste el pack Sportín, etiqueta negra con pomelos para tu sabor único Sportín. Pásate de salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Aquí está parado el partido. Fútbol interrumpido aquí en el Martín Torres, niño. Sí, fútbol interrumpido porque no hay señal de la televisión. Me hace confirmar, Gerardo. Creo que la TV está con problemas. Sí, señor. Por eso está demorado esto, porque no hay sistema VAR. Exacto, fueron a la pausa comercial ahora. Correcto, por eso está demorado el partido. En un inicio no entendimos qué estaba sucediendo, pero está demorado el partido. Le llamó allí el cuarto árbitro, está hablando con uno de la TV también de la zona baja. Esa es la situación. Yo entendía que no había sistema VAR, algo así, pero ahora nos explican que no hay transmisión televisiva. Por eso está demorado el partido. Prepárate para un futuro. Perdón, Darío. Señores, estamos esperando la prosecución de Trinidense Nacional. De momento ganando el local 1-0. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Mitsubishi Montero Sport, potencia, poder y lujo para la ciudad de Campo. Precio contado $54.990. Entérate más en @Mitsubishi Motors PY. Casa nueva, vida nueva, 9% tu primera vivienda con BNF, hasta 300 millones a sola firma y con un plazo de 15 años. Llámanos al 021-413-9000 o en todas nuestras redes. Mientras esperamos que regrese la señal de la televisión, habló este mediodía con Arturo Máximo Rubín, el campeón del fútbol paraguayo, Roque Santa Cruz, futbolista de Libertad. Tantas veces campeones, ayer una vez más con Libertad. Contanos esto, ¿qué significa? ¿Sumar en tu carrera o es un capítulo especial? No, siempre muy lindo porque, bueno, entrenamos para eso, obviamente, y formamos parte de un plantel que se preparó para esto y alcanzar un objetivo colectivo y hacerlo de la manera en que lo hicimos durante todo el año, la verdad es que, bueno, es gratificante y también honra el trabajo, ¿verdad?, de muchísima gente que está atrás de nosotros. Cuando te pregunto, Roque, con esto vos que cerrás campaña con Libertad, siendo campeón, hoy más para el próximo año, Roque. No, estamos, realmente no hemos tenido, o sí hemos tenido conversaciones, pero al menos de mi parte todavía no había tomado ninguna decisión porque, bueno, igual que en todos los años anteriores, tenemos que ver un poco cómo terminamos, cómo estamos de fuerza, las ganas que pueda haber de poder continuar jugando y a partir de ahí también obviamente verá conocer las necesidades del club y bueno, cómo ellos ven también, verdad, el equipo y el plantel que de jugadores, verdad, con quién se va a quedar, así que ahí todavía para tiempo para conversar y para planificar bien, verdad, porque todos sabemos, verdad, de que hemos escuchado, verdad, de que el club no ha tampoco firmado ningún jugador, está jugando con todos los chicos que están dentro del club y dentro del progreso de todos los chicos también hay que sumar, verdad, la vuelta de jugadores que han salido para ganar minutos y que lo han hecho muy bien y que seguramente van a tener su oportunidad de volver a jugar en el club. Pero vos no sos uno más en Libertad, vos sabés, Roque, por eso te pregunto con el debido respeto de tu propia carrera profesional, el irte con el título, como se dice, con la gloria. ¿Qué pasa en tu mente independientemente a lo que pueda pensar la dirigencia liberteña? No, sí, de hecho, claro que de repente uno piensa, ¿verdad? Y dice, ¿verdad?, de que si hay algún momento de dejar que sea con título, ¿verdad? Ojalá que sea así, ¿verdad? Pero yo no creo a esta altura de mi carrera de que se empañe el hecho de que deje de jugar por obtener o no obtener un título, y tampoco creo de que haya un final feliz, porque más allá de cómo no agarre a cada jugador, nuestra vida ha sido siempre en torno al fútbol, a hacerlo dentro del campo de juego, y creo que el día que suceda no hay un final feliz, ¿verdad? Se termina una etapa y empezará otra, pero
no es para mí determinante el hecho de que salga o no salga campeón para dejarme de jugar. No, yo entiendo perfecto, lo que ganaste y la conquista que tenés te acreditan un gran respaldo, un gran historial dentro de tu carrera. ¿Y qué charlás, hablás? No es que te estamos diciendo andate, Roque, esa no es la razón de la pregunta. El tema es que es así la propia vida, Roque, por eso te preguntaba. No, claro que sí, así mismo, es tal como decir, la vida es así y hay momentos seguramente que como todos sabemos llega y bueno, se dará el paso, ¿verdad? Y a otra cosa, pero de momento por lo menos hoy lo que vivo hoy es mucho disfrute de todas las sesiones de entrenamiento, de los chicos, de verlos crecer, de influir en ellos en su manera de pensar, en su manera de entender el profesionalismo, el fútbol, y dentro de todo eso tenemos un plantel, ¿verdad?, muy rico en conocimiento, en experiencia y también en ganas de hacer crecer a los chicos, ¿verdad? Yo creo que eso es fundamental y obviamente que se nota, ¿verdad? Y se transmite y hoy creo que todos sacamos rédito, ¿verdad? Del crecimiento de muchos chicos, que algunos se han ido incluso, ¿verdad?, en momentos muy importantes del campeonato. Tuvimos jugadores que se han lesionado también en el medio, hemos perdido a jugadores importantes por lesión y el equipo no desentona, el equipo sigue ganando, hay una mentalidad, ¿verdad?, que se protege y que se retroalimenta con los resultados y creo que firmemente también, ¿verdad?, de que corresponde a esa mentalidad que nosotros, ¿verdad?, podemos compartir con los chicos y que ellos también, ¿verdad?, saben asimilar. Se habla mucho en vestuario, se habla antes de la práctica en libertad con los chicos, te preguntan, te consultan, Roque. Sí, ellos son muy respetuosos con todos nosotros, no solamente conmigo, con todos los grandes y a su manera, dentro de la timidez también que corresponde, ¿verdad?, a muchos de ellos que tenemos chicos que ya entrenan con nosotros, que tienen 15, 16, 17 y son chicos que obviamente, ¿verdad?, tienen mucho respeto, ¿verdad?, por nuestra carrera y más que esperar que ellos vengan, somos nosotros mismos los que hablamos con ellos, los que estamos siempre, ¿verdad?, motivándoles para que esta carrera que es tan linda, ¿verdad?, esté llena de superación y que ellos mismos busquen permanentemente, ¿verdad?, el poder mejorar cada día y aprender las cosas que nosotros estamos dispuestos a enseñarles, a mostrarles y el plantel se enriquece, ¿verdad?, por el comportamiento, ¿verdad?, de ellos, que de esa disposición de mejorar y de hacer también lo que nosotros les decimos. Roque, y cuando Tacuara fue llamado a la selección, ¿qué pensaste? ¿Qué dijiste? ¿Hablaste con él? Sí, no, él está súper contento y si él está contento, yo también súper feliz con él, ¿verdad? Él es un jugador que te puede dar, ¿verdad?, cosas importantes dentro de la cancha. Él es un jugador que tiene mucho gol, ¿verdad?, que no necesita mucha participación para poder marcar y bueno, él tiene esa energía, también él tiene esa motivación de poder ir y eso lo convierte en elegible, ¿verdad? Él sueña y si él está contento, nosotros estamos felices por él, por la convocatoria y porque también aparte es muy merecido. Con este cierre de participación en la temporada, ¿cuál es la sensación física que tenés hoy? ¿Sentís que estás para 6 meses más, por lo menos, o hay alguna limitación que te hace dudar a esta altura de tomar esa decisión de seguir o no, Roque? No, estoy bien físicamente, me siento súper bien. De hecho, que contra Nacional creo que jugué 75 minutos más o menos y estaba todavía con piernas para continuar. Y de ese lado, por lo menos,
estoy muy contento, ¿verdad? O sea que en general, ¿verdad? Con los logros colectivos y también, ¿verdad? Porque en la parte física obviamente que también me permite disfrutar mucho, ¿verdad? De los entrenamientos, de los partidos y de un tiempo a esta parte, gracias a Dios tuve también una temporada, ¿verdad? Muy buena, sin lesiones y bueno, estando siempre a disposición, y así que de ese lado por lo menos no sería un impedimento. Roque, hablamos el sábado con el presidente de Trinidense y nos contaban que ya hay una amistad que trataba de unos años, que en su momento le llamaste, creo que tiene que ver, no sé, por el tema de ganadería, algún llamado previo para una recomendación, y a partir de allí nació una amistad con el presidente de Trinidense. Decía que quedaron en charlar más adelante, pero que todo está muy fresco todavía en el después de lo que podías llegar a aportar igualmente desde el lado empresarial con la institución allí. Mira, voy a aprovechar este medio para aclarar un poco las cosas que leí ayer y siempre se hace de una plantita de limón termina saliendo un fervador de mango, ¿verdad? Sí. Nosotros sí estamos hablando con Roque, estamos hablando con Roque, empezamos por un tema aparte del fútbol y terminó en esto, ¿verdad? No hablamos de dinero, para dejar eso bien en claro, ¿verdad? Esto fueron conversaciones así entre amigos, entusiasmados por el fútbol y con ganas de hacer cosas, pero no se habló de dinero, se habló de unamos fuerzas eventualmente si esto sale para ver si podemos mejorar. O sea, muchas ganas de hacer cosas, pero nada concreto. De inversionistas ni se habló, de montos ni se habló, de en qué momento eso se daría no se habló. Es muy en macro todavía, pero sí te puedo decir que nos hemos reunido y sí te puedo decir que ambas partes tenemos muchas ganas y ambas partes creemos que si nos unimos podríamos hacer cosas que le beneficien primeramente al fútbol paraguayo y después a todos los que conforman parte de eso. Eso es, te digo así, con toda claridad, para que la gente que escucha también tenga un poco la idea más clara, ¿verdad? Pero no te niego, nos hemos reunido un par de veces y soñamos juntos como sueñan los jóvenes que tienen muchas ganas y que aman el fútbol y que aman el Paraguay, ¿verdad? Tienen muchas ganas de trabajar en ese rubro, tiene esa pasión por los chicos y que les gustaría, ¿verdad? Y bueno, ver si es que existe la posibilidad de unir fuerzas, más nada que eso. Ahora, ¿de qué forma, en qué tipo? No se habló todavía nada. Eso de inversionistas, eso no, ni tratamos todavía. Sí, yo lo conocí por intermedio de Johnny, ya que somos amigos de muchísimos años en selección y bueno, primeramente sí había tenido, nos habíamos acercado por temas totalmente distintos al fútbol. Obviamente que el fútbol al final siempre sale en todas las conversaciones y bueno, yo también soy muy curioso, ¿verdad? de obviamente del manejo institucional que tiene y de cómo se manejan y bueno, empezamos a conversar y yo también de mi parte, ya que habíamos intercambiado un poco, él me hablaba un poco, ¿verdad? de su experiencia en la ganadería y yo obviamente le conversaba a él de temas que relacionados al fútbol y bueno, a partir de ahí intercambiamos muchas ideas y es solamente habían surgido, ¿verdad? Sueños, ¿verdad? Relacionados, ¿verdad? No tanto a la parte como se había puesto en prensa, que creo que decía que iba a ser siendo parte de del gerenciamiento, sino más bien, ¿verdad? Relacionado, ¿verdad? A su formativa y de ver cómo poder colaborar en la capacitación de sus entrenadores y todo ese tipo de cosas. Así que como él dijo bien, son solamente de momento conversaciones que vamos teniendo y que no hay todavía nada fijo en lo que podríamos colaborar. Lo último, Roque, entonces, ¿qué pensás de tu futuro fuera de la cancha? Una manera de decir fuera de la cancha, parte activa, ¿qué te gustaría hacer en fútbol? No, yo tengo obviamente muchas ganas de continuar ligado al fútbol independientemente de cómo sea, pero también tengo, ¿verdad? Más inclinación, ¿verdad? Hacia la formación. Me gusta trabajar con los chicos y poder
soñar con que nuestros jugadores, ¿verdad?, en el futuro, ¿verdad?, tengan una preparación mejor, ¿verdad?, para llegar a primera y no solamente eso, sino también en su desarrollo personal, ¿verdad?, a modo de acortar también un poco la brecha que hay, ¿verdad?, en la adaptación de los chicos, ¿verdad?, paraguayos respecto a chicos que son de otros países que por ahí son, digamos, prioridad para otros países en cuanto a su inclusión dentro de sus plantillas, más que nada, ¿verdad?, por el periodo de adaptación corto que dicen tener. Y bueno, el sueño es de que nuestros jugadores, ¿verdad?, al final estén mejores preparados y que se pueda colaborar en eso. Pero como te digo, eso de momento el fútbol me consume a mí también el 100% de mi energía o el 50%, dejando el 50%, ¿verdad?, para los hijos tengo hijos adolescentes también que también necesitan tiempo, necesitan presencia y bueno, dentro de todo eso obviamente que cuesta un poco, ¿verdad?, desarrollar el proyecto a la medida mientras que uno está como jugando y compitiendo y dedicándose, ¿verdad?, exclusivamente a estar bien para jugar. Roque, ¿cómo ves el presente y el futuro de nuestra selección? Vos con tu vasta experiencia, ¿qué nos puedes contar de lo que ves? Bueno, la selección obviamente está pasando por un momento de transición. Tenemos un cuerpo técnico nuevo que conoce el medio. Creo que tenemos jugadores que hoy, después de haber ya competido en eliminatorias, están maduros y están en sus mejores momentos y ojalá que los resultados, ¿verdad?, permitan que ellos se afiancen y que al final el fútbol, como cualquier otro deporte, es 100%, ¿verdad?, mental, es confianza en uno mismo, es confianza, ¿verdad?, en que los resultados van a llegar. Y lo que nosotros necesitamos más que nada es, ¿verdad?, esa experiencia. Pero yo veo, obviamente, que el formato hoy permite soñar y no ver muy lejano, ¿verdad?, una eventual clasificación a este mundial que viene. Y yo creo que plantel y material hay de sobra como para ser exigentes con la selección y esperar también resultados buenos. ¿Todavía está para seguir 6 meses más, Roque, en cancha? Sí, de pierna por lo menos impecable, gracias a Dios. Y bueno, lo demás vamos a ver qué tal. Bueno, Roque, saludos a la familia, gracias por último, felicitaciones, Roque. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, Roque Santa Cruz. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Bueno, testimonios de Roque Santa Cruz, futbolista campeón con Libertad del torneo Clausura. Farmacia Catedral reactiva el centro por su aniversario número 118, Catedral Running, 26 de noviembre, Centro Histórico Asunción. Conoce más detalles en farmaciacatedral.com.py. Promo como tal, comprando 3 cubiertas te llevas una gratis. Modelos, automóviles, camionetas y utilitarios. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. De momento en el acumulativo, así están las cuestiones, justamente para saber los cupos a la Copa Libertadores y Sudamericana. Guaraní 65, Nacional 62, Triniense 61 y Olimpia de momento con 59, Darío. Llegó el yogur con cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. En tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo mezani, 3 variedades: tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo mezani, la combinación perfecta para tus asados. Bueno, y con respecto a la tabla de promedios, hoy se confirmó el descenso de Resistencia tras la derrota ante Guaraní por 1-0, gol en contra de Diego Aguilera en favor del equipo legendario. Ahora el otro cupo la intermedia, el otro descendido saldrá de entre General Caballero, Guaireña o Tacuary. General Caballero 1,127, Guaireña y Tacuary 1,081. Samber es territorio Visión, beneficios en la capital del verano, 25% de descuento sábados y domingos con tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Visión más digitales, más humanos. Polios Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa. Polios Amaneceres Paraguayo es nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Y decíamos entonces también con respecto a la tabla de posiciones, Libertad campeón 45, Cerro 36, Guaraní 32 y va en la búsqueda de ser el vicecampeón del torneo Clausura. Control te recuerda la importancia de cuidarte, consultar médico de manera regular, fundamental para mantener una buena salud. Noviembre azul con Control. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua 100%
renovación. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bmyflores.com. Regalamos BMyFlores. Nacional 29, Olimpia 28, Tacuare 25, Ameliano 24, Trinidense tiene 23, Luqueño y General Caballero 22. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Sanicera y Claucola, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Hay que repasar que Guaireña tiene 21, Resistencia con 19 puntos en la última parte de la tabla de posiciones. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, leches, yogures, mantecas, quesos. Lactolanda, la salud de cada día. Solicita afiliarte a la Caja Mutual y pedí tu tarjeta de crédito. Tenés varios beneficios. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Para un descanso perfecto y reparador. Somier de colchones Paraná. Caprizo 1.60 por 2 a 10 cuotas de 330.000 guaraníes. Electroban, 16 años mejorando tu calidad de vida. Vamos a hablar de la fecha número 5 de estas eliminatorias sudamericanas. Arranca todo este día jueves, 5 de la tarde en La Paz. Bolivia va a recibir a la selección de Perú. Para estas fiestas, el gran pollo Pechugón con termómetro automático que indica cuando la cocción está lista. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Urbanización Alturas de Itá, cerca del Hospital Nacional de Itagüí, Muni de Itá, cuotas fijas sin reajustes. ENSA Inmobiliaria contigo desde 1994. Ingresa a www.apostar.la. Apostar a ganar lo cambia todo. Mientras que a las 19 horas, más partidos de estas clasificatorias, fecha número 5, Venezuela en Maturín va a recibir la visita de la selección de Ecuador. Hay que repasar que la fecha anterior Venezuela había goleado a Chile en ese mismo escenario por 3-0. Aire Toque 12.000 BTU en 18 cuotas, 230.000 guaraníes, instalación incluida la primera cuota con tu aguinaldo. Llámanos al 021-238-6600, Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, Barrio Primavera, Concepción. Préstamos personales de Bancop, tasas especiales y plazo de 48 meses. Consulta al 021-325-5000. Bancop, un banco para todo. El día de ayer también se consagró campeón del juvenil Lucas Sanabria, futbolista de Libertad. En Copetrol, 600 guaraníes menos por litro. Llena tu tanque con la calidad de siempre a un precio más bajo. Estaciones adheridas en Copetrol-PY. Cuando necesitas materiales de construcción, recordad que la solución es Ferropar S.A. Ferropar S.A., 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Testimonios de Lucas Sanabria en charla con Arturo Máximo Rubín y los compañeros este mediodía en Fútbol a lo Grande. Y la verdad que una satisfacción muy grande. Como grupo no propusimos ese objetivo a principio de temporada y gracias a Dios se pudo cumplir. Lucas, ¿tu segundo título con Libertad? Y el segundo que gracias a Dios estoy jugando como se dice, pero ya tengo 2, 3 más por ahí. Tengo una Copa Paraguay y 2 títulos más donde no tuve mucha participación, pero sí es mi quinto título. Claro, pero ahora con mayor presencia en campo. Sí, este año sí, la Copa Paraguay 2019 también, que me tocó jugar todos los partidos. Se aprende de los más experimentados y eso es muy válido para cada uno de ustedes que van ascendiendo a primera, Lucas Sanabria. Sí, claro que sí, en tenerlo a jugadores de experiencia y más como son Roque, Cristian, Tacuara, la verdad que ayuda muchísimo. Son ellos lo que nos muestran el camino y nosotros tratamos de seguirlo a ellos. Lucas, y siempre importante recordar lo que te potenció el paso por Tacuarí del año pasado, porque volviste a Libertad esta temporada, pero era un Lucas Sanabria diferente y seguramente vos también lo reconoces porque ese rodaje en primera te permitió ganarte un lugar como titular en Libertad este año. Sí, la verdad que sí, yo el año pasado fui a Tacuarí en busca de minutos, gracias a Dios se me pudo dar. Nos salvamos la categoría y pudimos clasificar una Copa Internacional, así que yo creo que nos fue bastante bien y este año también, gracias a Dios, nos fue muy bien. Lucas, ¿y cómo vivió ayer, por ejemplo, tu papá la consagración? Porque siempre lo veo en la cancha, tu tío Daniel Sanabria, que en su momento ganó también coronas con Libertad. ¿Cómo vivió la familia ese momento? Sí, la verdad es que muy contento, muy feliz, como siempre digo, ellos son los que están en las buenas y también en las malas, entonces muy feliz, muy contento también de poder darle una alegría a ellos. Lucas, quizás el siguiente paso después de haberte consolidado durante este año es ver la posibilidad de la transferencia. ¿Qué pensás sobre eso? Si tu representante te manifestó algo pensando en el año que viene o crees que estás todavía para una temporada más en Libertad. Y la verdad que yo no tengo un empresario, mi papá el que me da una mano con eso, porque como él dice siempre, yo no soy tu empresario, yo soy tu papá que quiero lo mejor para vos y
y yo dejo todo en manos de él. Él me dice que lo único que haga es que entre a jugar, que entre a hacer las cosas que yo sé y que lo otro va a venir por añadidura. Me comenta que le están llamando, que hay mucha gente que le está llamando, pero nosotros tenemos que sentarnos a hablar con la gente de Libertad. La gente de Libertad ya me comunicaron que quieren seguir contando conmigo para el año que viene, pero aún no nos sentamos a hablar. Seguramente vamos a hablar en estos días y ver por ahí qué pasa. Fútbol a lo grande, Monumental, 1080 AM. Bueno, palabras de Lucas Sanabria, futbolista de Libertad, campeón del torneo de clausura con Libertad. Antes de Víctor, adelante Darío. En Copetrol 600 guaraníes menos por litro, llena tu tanque con la calidad de siempre a un precio más bajo. Estaciones adheridas en Copetrol-PY. Cuando necesitas materiales de construcción, recordá que la solución es Ferropar S.A. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Fracción Parques de Cordillera entre Atirá y Cacupé, cuotas desde 600.000 guaraníes. Contacta al asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. La selección paraguaya realizó su primera movilización pensando en Chile y Colombia. Víctor Villalba, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Gerardo? Buenas noches y nos saludos para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande de Radio Monumental. Así es, se cumplió con el primer entrenamiento de la selección nacional con miras al combo de eliminatoria sudamericana. El partido el jueves ante Chile en Santiago y el martes siguiente ante Colombia en el Defensores del Chaco. 27 son los convocados, de los cuales 24 el día de hoy trabajaron, porque 3 de ellos llegan entre la noche y madrugada y se acoplan a partir de mañana. Tal es el caso de Antonio Sanabria, de Omar Alderete y de Fabián Balbuena. El resto de los jugadores trabajó hoy bajo las órdenes de Garnero, pero hay que decir que en realidad de principio a fin solamente trabajaron 13 jugadores. 11 de ellos en la última parte o en la mitad de la práctica ya pasaron a hacer tareas más livianas, algo de recuperación, de manera a evitar la sobrecarga. Se entiende que obviamente en algunos casos se llega tras un viaje largo, vienen de jugar anteayer, y se quiere evitar algún tipo de inconveniente físico. Por eso solamente la parte que nosotros vimos, que fueron los últimos 15 minutos, solamente la hicieron 13 jugadores. 10 de campo y los 3 arqueros que iban rotando a medida que se iban dando los ejercicios. Para describir un poco la tarea que llegamos a visualizar, eran centros desde la derecha, desde la izquierda, jugadas de definición. Por ejemplo, el jugador que metía el centro a la izquierda en la siguiente situación iba a esperar para culminar la jugada en el lado derecho, de manera a enfocar dos aspectos: la precisión en los centros y por supuesto la precisión a la hora de la definición. Y otro punto que vimos es que se quedaron varios jugadores a practicar tiros libres una vez finalizada la partida. Entre ellos, por ejemplo, notaba a Tacu, Matías Rojas, Richard Sánchez, entre otros jugadores que quedaron a patear tiros libres. Matías Galarza, también lógicamente con la colaboración de los arqueros que dan a ajustar ese detalle. Hoy todo muy liviano, en realidad. De hecho nos íbamos ya sabiendo que iba a acontecer esto, porque en realidad en la primera práctica finalmente no suele pasar mucho en cuanto a lo táctico, alguna pista sobre el equipo. Más bien eso acontecerá mañana cuando Garnero tenga el plantel completo. Mañana 18 horas de vuelta practican, mejor dicho, y la movilización mañana será a puertas cerradas y sin atención a la prensa. Lo que mencionabas, Víctor, en la anterior transmisión, que uno puede presumir que entre el arco y la defensa podríamos tener equipo casi confirmado, ¿no? Por lo menos arco y defensa. Yo en 7 nombres me animo a decir que casi seguro. Carlos Coronel, Robert Rojas, Gustavo Gómez, Fabián Balbuena, por izquierda Matías Espinosa. Ramón Sosa va a ser uno de los extremos, y para mí Gabriel Ábalos será el 9 que reemplazará a Ambareiro. En los 4 otros nombres tengo dudas y quisiera esperar la práctica de mañana. Repito lo que decía un poco más temprano, para mí Iván Leguizamón tiene chance de ser titular. Me dirán, es nuevo, su primera convocatoria, recién tiene 2 o 3 días, o va a tener 2 o 3 días cuando llegue el partido de Chile, pero si hablamos de características parecidas a las de Almirón, por velocidad, por llegada profunda, por asistencia, lo que viene mostrando en San Lorenzo, yo lo veo a él como lo más parecido a Almirón, obviamente sin compararlo directamente con él, porque Almirón creo que dentro del plantel hay uno solo, pero San Lorenzo, en San Lorenzo ha demostrado que puede llegar a tener algo parecido en materia de características, y que no hay otro jugador que
que tenga esa explosión, esa dinámica en ataque. Iván le dijo, no para jugar de la manera que uno presume que Garnero lo va a hacer, porque me parece que ante Chile va a poner 3 volantes centrales, 2 extremos, un centro delantero, y ahí es donde yo lo veo encajando a Iván Leguizamón como titular. Y en los volantes centrales mi duda pasa por lo siguiente. Hoy ya tiene Garnero a Diego Gómez, a Andrés Cubas y a Villasanti lo tiene entero, a diferencia del combo anterior donde no estuvieron ni Cubas ni Gómez y Villasanti solo estuvo para el segundo partido. Y de ahí me parte la incógnita de si repite con Campuzano, porque obviamente le habrá visto cosas interesantes a Campuzano ante Argentina, lo puso de vuelta ante Bolivia y cumplió dentro de todo, o si busca alguna de estas alternativas ya de entrada. También lo veo ahí con alguna opción a Richard Sánchez, porque jugó como titular en uno de los partidos anteriores. Por eso ahí no me quiero aventurar. En los otros 7 nombres, creo que salvo que haya una cuestión física, no nos estaríamos equivocando sobre esos puestos para el partido ante Chile. Yo sé que viene entre algodones y viene recuperándose de su lesión, pero ¿pensás que por lo menos algún que otro minuto podría tener Ramón Sosa, ya sea ante Chile o Colombia, Víctor? No, para mí Sosa va a ser titular. Yo creo que Sosa va a arrancar. Sí. El hecho de que haya jugado en Argentina ayer, este fin de semana en realidad el último partido, implica que está bien. Y otro detalle que considero relevante, te citaba que hubo un grupo que ya en la última parte no trabajó por precaución y Sosa estuvo en cancha. De principio a fin, él participó de todos los ejercicios, quiere decir que él ya está 100%, así que yo lo veo titular sin ninguna duda Ramón Sosa el jueves en la ciudad de Santiago. Perfecto, Víctor. Entonces, ¿mañana la selección a qué hora vuelve a movilizarse? 18 horas. Mañana el entrenamiento, puertas cerradas sin atención a prensa. El miércoles practican a las 9 de la mañana, a las 11 habla Garnero, luego a las 18 está pactado el viaje a territorio chileno, alrededor de las 20:30. Si no hay imprevistos, estarían llegando a la capital trasandina para afrontar el encuentro del día jueves. Excelente, Víctor. Estaremos en contacto mañana bien temprano, ¿te parece? Hasta mañana. Hasta mañana. Víctor Villalba dando justamente un informe, un análisis, un reporte acerca de la primera movilización de Paraguay, pensando en los duelos de la fecha número 5 y 6 clasificatorios ante Chile en Santiago, cancha de Colo-Colo, y el próximo día martes, 8 de la noche, Defensores del Chaco ante la selección de Colombia, Darío. Si sos socio de la Universitaria, tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Renova tu póliza y acumulás cupones, bases y condiciones en panalseguro.com.py. Ponele Bistonic al rendimiento de tu motor, auto, camión, tractor, grasa automotriz, afloja todo shampoo. Bistonic, tecnología en lubricación. En San Justo y Arroz tenemos perfiles, planchuelas, chapas. San Justo y Arroz, acceso sur, casi perpetuo socorro en Embu. Probae con el pegamento perfecto para calzados deportivos. Pedilo al por mayor en Proven CCA al 0983459-139 o en proven.com.py. Otro futbolista Gumarelo que habló este mediodía con Arturo Máximo Rubín y los compañeros en Fútbol a lo Grande, que fue también campeón el día de ayer, el argentino Bautista Merlini. Sí, la verdad que muy contento, muy feliz. Ayer fue un partido muy duro, sabíamos que iba a ser así por el contexto, por la cancha y nada, era lo que nos propusimos desde que arrancó esta apertura, que estaba un poco en deuda porque siempre nos estaba yendo mal después del clausura, así que nada, muy contento. Ahora, con relación a lo de Libertad, cuando se fue Garnero, ¿qué les dijo con relación a lo que ya ustedes estaban jugando con él y tu presencia formando parte justamente del esquema de Daniel Garnero? No, bueno, cuando se fue Daniel, obviamente fue un golpe para todos. Justo era un momento también crucial para nosotros por cómo veníamos en el torneo, pero vino también el cuerpo técnico de ayer con el Pato Aquino que mantuvieron la idea de juego de Dani, obviamente dando su tinte de lo que ellos querían para el equipo. Y nada, más o menos intentamos seguir la idea de juego. A mí me tocó estar haciendo lo anterior y bueno, intento darle juego al equipo, que eso es lo que pedía de Dani. La adaptación al nuevo cuerpo técnico fue rápido y fácil para ustedes porque los resultados siguieron siendo positivos. ¿Eso a qué se debe? ¿De que la línea futbolística fue la misma? ¿O que ustedes como grupo maduro, profesional e inteligente a la hora de entender el juego lo asimilaron rápido? ¿A qué le atribuís esa adaptación tan rápida de un cuerpo técnico a otro? Sí, creo que un poco de las dos. Nosotros por ahí tenemos
un equipo que del encuentro Nacional jugando colectivamente en la desesperación del resultado y Trinidense saliendo de contra. Lo dijo Darío Martínez Barracatero y lo presentó. Bonito, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bonito. Allí se metía Ayala para el equipo de Deportivo Trinidense. Se le queda la pelota por el camino. Insiste el conjunto local. Por intermedio a de Salcedo. Va la pelota para Matías Martínez. Metía por el medio. Alfaro que tiene la pelota para el equipo de Nacional. Le va a pegar y esa pelota que va por línea final. Se desvía el hombre del equipo de Trinidense. Córner para la visita. Tiro libre de esquina. Apostar a ganar. No cambia todo. Apostar a 3 de juego. Un nuevo round. Fue en cadena para festejar con Zona. Y va a sentir la furia de León. Y contando la historia luego. 3 de fuego. Verán el camino del remate de Jordan. Por eso es que el efecto de la pelota es para afuera, alejándose de la portería. Habrá tiro libre de esquina que corresponde al equipo de Nacional. Sobre la punta derecha, córner para el equipo de la Academia. Busca el empate, gana el equipo de Deportivo Trinidense. Pelota que viene, sector a derecho. La pelota saca un hombre del equipo del Deportivo Trinidense. De vuelta a otro córner para el Nacional. Tiro libre de esquina. Aposta a ganarlo. Cambia todo. El Altolanda, la marca número 1. El 2. El más preferido y consumido del país. El Altolanda. Martínez con el centro. Pelota por arriba. Conectó Núñez. Saca la línea defensiva del equipo del Sportivo Trinidense. Se mata el ataque. Está segundo camino. Está... Y la pelota que queda para el equipo del Sportivo Trinidense del Valle. Tuvo Darío. Otra vez de contragolpe. Con un campo mucho más amplio para contragolpear. Casi quedando mano a mano con el arquero. Y termina Espínola evitando el tanto de Trinidense. Creo que abusó en el último control del Valle de la pelota, le queda un poco lejos del cuerpo y eso le permite al arquero llegar primero, ya dentro del área. Por eso el futbolista trinidense queda caído. Creo que el golpe es más por la inercia de la disputa que por una infracción del portero. El partido gana Trinidense 1-0. Farmacia y perfumería Catedral desde el año 1905. Amamos cuidarte con descuentos especiales de día 021 627 7000. La victoria del equipo de Libertad sobre el Deportivo Luqueño le dio la victoria Ramírez de tiro penal, de tiro libre y por ende el título para el Gumarelo, título 24. ¿Sabes cuándo tu parrilla está desviste? Cuando está lleno de chorizos, Olsi, butifarritas, morcillas, parrilleros, coles sin picantes y todo embutido Olsi, riquísimos. Productos Olsi, lo mejor. El partido gana Trinidense 1-0. Activa personal y disfruta 7 gigas, noches y llamadas ilimitadas, WhatsApp gratis y un saldo extra de 50.000 guaraníes. Conexión total con personal. Llegó el Black Friday de Inverfin, 70% de descuento. Leota Galaxia, seguinos en nuestras redes como Inverfin. Hacemos este espacio un hogar. El riesgo de disputar sin VAR el partido, porque hay una queja de Trinidense de que el arquero supuestamente llega a destiempo y comete una falta dentro del área sobre Del Valle y no hay revisión de VAR, no hay posibilidad de cambiar la decisión original, que fue el rechazo del portero llegando primero al esférico que Pedro del Valle. Abusó en la conducción, en el último control, la pelota le queda lejos. Eso generó que Espínola pueda achicar sobre la pelota. Y claro, por la inercia del movimiento de los dos, no solo del arquero, que llega, a mi parecer, primero a la pelota, se terminan impactando dentro del área. No funciona el VAR, tampoco hay televisión, porque si no tenés VAR... Así que este era el riesgo de que le gana el equipo de... Encontrando Arete, varias razones por la destrilla. Vení donde da gusto comprar. Arete. General Caballero se quedó sin técnico, o por lo menos fue sacado Troadio Duarte tras el empate ante el equipo de Guireña 0-0. Héctor Ponce se hará cargo de los dos últimos partidos del Campeonato Clausura 2022-23. Cito bien, Nicolás. El arquero, Ederson no jugará en los choques de Brasil contra Colombia y Argentina. Esto luego de sufrir una lesión en el pie durante un partido de su club, el Manchester City.
El anuncio lo hizo oficial este lunes la Confederación Sudamericana, ¿qué digo? Confederación Brasileña de Fútbol, la CBF, hizo este anuncio. Entonces Ederson, el arquero de Brasil, no estará ante Colombia y Argentina. Muchos lesionados estamos teniendo, Darío, para este combo de eliminatoria. Paraguay, Almirón. Que es habitual la seguidilla de partidos, principalmente para estos equipos que disputan Champions, porque han empezado a jugar miércoles, domingo, miércoles, con los viajes de por medio. También los 3 combos de eliminatorias sudamericanas. En un momento arremete la molestia muscular. Aquí salida que corresponde al equipo de Nacional. Último sector del campo de juego sobre la punta derecha. Se metía Matías. Gastón Benítez también lateral que corresponde al equipo de Nacional sobre el sector izquierdo. Promo como taller, comprando descubiertas, te llevas una de regalo para tu automóvil, camioneta, utilitario, Chaco Mercental, 4 vagones y red de distribuidores en todo el país. Jueves y viernes grande descuentos. En Farmaliva te esperamos en cualquiera de las sucursales Farmaliva. Teléfono 021 235 5000. Farmaliva, sentite mejor con Farmaliva. Pelota de Gastón, el arquero Zamudio sale y se queda con esa pelota para el equipo local. Si te duele la cabeza, el hombro y la espalda, no te olvides, Yo Puy Quitador. Estás para mirar la mejor jugada con una piel selecta, una pura malta. Estás para esta cerveza de calidad internacional, Johnny. Aguilar no pudo definir con fuerza, gana la ubicación, pero culmina la jugada de puntín. Y consta que está en la lucha por quedarse con la artillería goleadora del campeonato, a un solo gol de Óscar Cardoso. La salida que corresponde al equipo del Deportivo Trinitense. Allí está Vera, el autor del golazo. Levanta el esférico. Se equivoca. Se pierde la pelota por el costado lateral que corresponde al equipo de la Academia. Sector izquierdo. Saque manual que corresponde al equipo visitante. En Crédito Amigo, la respuesta más inmediata del mercado. Crédito Amigo. Teléfono 021 495 950. En Petros Bulgarian. Hasta 700 guaraníes menos por litro en todas las estaciones de servicio. Petros Sur. Alimenta tus ganas de superarte con el yogur Whey Protein Isolate Trébol. Está por culminar la primera etapa, por culminar el primer tiempo. El partido que está ganando Trinitense 1-0. Sí, todavía, Nicolás. Sí, señor. 0972-730-730 para que la gente se comunique con nosotros a nuestro WhatsApp, mi querido Maluje. Marcamos el tiempo de juego, Miguel. Toque sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Ahora 55 minutos de esta primera etapa. El marcador extra cubiertas en las mejores tiendas del Paraguay que indica Johnny. ¡Dame fútbol, quiero fútbol! La victoria del equipo local de Trinitense, que también con esta victoria sobre el Nacional 1-0 mantiene su chance de ir a Copa Libertadores por el acumulativo, Darío. Es el tercer puesto. Lo que pasa también con esta victoria de Trinitense es que supera a Olimpia. Sí. Y Olimpia no solo depende de Guaraní. Ya depende también de Nacional y de Trinitense. Son 3 equipos. Cuando antes del inicio de la fecha solo eran Guaraní y Nacional. Nacional y Guaraní en ese orden. Señor, gracias Néstor, muy amable. 2 minutos más, adiciona sobre los 16. 16 minutos. Se ha recuperado desde esa pausa y ahora se le adicionan 2 más, 18 como adición. Pero sigue en realidad al tiempo de 23 minutos que se había adicionado tras los 2 apagones y la cantidad de veces que se paró el partido en General Caballero Guaireña. La audiencia que se comunica con nosotros al 0972-730-730. ¿Qué pasó con la señal de TV? Dice la gente. ¿Qué tal, Maluje? ¿Hay sorteo? No, hoy no hay sorteo. No sé por qué le preguntan a Maluje. Parece que se anda sorteando este muchacho. ¿Qué hará Daniel Chun si hablan guaraní? O pregunta en realidad si el señor Chun habla en guaraní. No habla, pero entiende muy bien. Sí. El amigo, yo creo que sí habla, pero ¿cómo es tan cheto Daniel? Seguramente. Sí. Por eso no. Otra pregunta dice, ¿cierto que Olimpia ya le pagó a Jorge Rojas? ¿Qué tenés para opinar sobre eso, John? Sí, señor, ya depositó el dinero para Jorge Rojas. De esta manera un problema menos porque hasta hoy era el tiempo que Olimpia para pagar a Jorge Rojas. Sería producto de esa demanda. Producto de esa demanda. ¿Ya cobró entonces? Ya cobró su platita. Otro que cobró es Rodolfo Gamarra, que tenía tiempo hasta el viernes, creo que Luqueño. Pero ¿será que él presentó su factura? Su factura. Habría porque que... si no presentaba su factura esa noche, creo que sábado a la mañana, Luqueño lo iba a demandar. Por evasión de impuestos, ¿verdad? Ante... Por evasión. Por evasión, sí señor.
Sí, pero los de Luqueño, si los términos eran bien claros que tenían que depositar en una cuenta, se complicaron. Exacto. Pero quieren recuperar lo que le hizo Rodolfo Gamarra. A ver, córner, perdón, Nico, tiro libre de esquina que corresponde al equipo de la Academia. Viene la pelota por el medio, va a sacarlo con golpe de cabeza. Despejó Benítez. La pelota que se pierde por un costado, ya no hay tiempo, dice el árbitro. Final del partido, final de los primeros 45 más 16 más 2. El partido en la cancha del equipo del Sportivo Trinidadiense que le gana Nacional 1-0. Gracias, Johnny. En total 63 minutos de partido que hemos tenido en el estadio Martín Torres, sin bar, sin señal de televisión. Muchísimas gracias a los compañeros que están haciendo el gran esfuerzo en la parte técnica. Nosotros seguimos, Alexander Barbosa, en el Cardinal Deportivo. Estamos con Alexander Barbosa, jugador de Libertad, campeón con el Guma. Alexander, felicidades, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo andan? Buenas tardes, ¿todo bien? Bien, bien, bueno. Contanos un poco qué sabor tiene en tu carrera este título. Bien, un sabor recontra dulce, te diría. La verdad que estoy muy feliz. La primera vez en mi vida que salgo campeón. Y bueno, y es, como te digo, muy gratificante. Alexander, en cuanto a lo que tiene que ver con el campeonato, dueño prácticamente usted del fútbol paraguayo, ¿qué secreto tiene esta Libertad para marcar tanta diferencia? El compromiso, la unión, la entrega, aparte del buen fútbol que siempre intentamos jugar, hay una familia detrás. Y cada uno de los integrantes va a jugar la vida prácticamente por el compañero. Y no solo te hablo dentro de la cancha, sino también afuera. Y esa unión, y eso se siente y se transmite y se traslada a la cancha. Y no son conformistas, ¿no? Porque capaz si era otro grupo ganar la apertura, ya se hubiese llamado a silencio y ustedes siguieron remando con todo para conseguir clausura y están muy cerca de la triple corona. Y quizás fue lo que nos pasó en su momento en los años anteriores, 2021, 2022. Cierto grado de relajación después de conseguir la apertura y en el clausura no pudimos competir. Este año la idea era otra, el objetivo también propusimos que sí o sí teníamos que pelear este torneo y bueno, y gracias a Dios se dio y hoy coronándolo que no hay nada más lindo. ¿Sentís, Alexander, por el juego que tuviste, por el liderazgo que todos vimos, mostraste más que nada este año en la defensa de Libertad, porque quizás el otro era de estudio, hubo algún problema, aquella posición en la cancha de Olimpia, pero ahora este año como que hasta el hincha de Olimpia, el hincha de Cerro, dice a la pocha, necesitamos uno de estos en nuestro equipo. Sentí que fue un año muy bueno en lo futbolístico, porque realmente la forma que tenés de salir jugando, el liderazgo para marcar, para llevar al equipo adelante. ¿Fue un gran año el tuyo en ese nivel? Sí, la realidad es que siento que había varios detalles por ajustar, el cual desde este principio de año me enfoqué en eso. Bueno, y por suerte todo salió bien. Por suerte hoy estamos hablando de que hice varios goles, de que tuve buenos partidos, de que ayudé al equipo a que hoy por hoy podamos ser campeones y eso es muy lindo, la verdad. Alexander, a punta de la Copa Paraguay, de ganar la Copa Paraguay, ganan todo en el año. ¿Considerás que sería innecesario jugar ese partido contra Cerro Porteño, por ejemplo, por la Supercopa que se jugaría el próximo año? Si me preguntas a mi opinión personal, sí, porque si vos salís campeón de los dos torneos o de los tres, en este caso, no habría por qué tener que jugar una copa más. Pero yo también veo fútbol, y sé que en Argentina Boca y Racing lo jugaron, sé que el City ganó todo y jugó contra el Arsenal, o sea,
es medio contradictorio, pero bueno, en mi opinión es que tampoco deberían haberse jugado esos partidos, pero no sé yo quién lo maneja, obviamente. Si juegan el partido se jugará, primero hay que jugar la final, luego a Paraguay, tratar de ganarla, bueno, y después veremos qué pasa. Hablamos recién de tu gran temporada, tu gran año, está terminando el vínculo con Libertad, seguramente está la posibilidad de escuchar a Libertad, pero lo de Brasil, lo de Cerro Porteño, que se hizo público también hace un tiempo, ¿está eso pendiente todavía, Alexander? Sí, es una realidad, yo todavía no, al día de hoy no renové mi contrato, tampoco recibí una propuesta formal de Libertad. Sí, obviamente me dejaron en claro que me querían que yo siga, pero no, sin números de por medio. Mismo caso de Cerro Porteño, fue un contacto solamente para dejarme claro que me querían a partir del año que viene y sin propuesta contractual. Y bueno, de Brasil, gracias a Dios tengo, y de otros mercados también, varios precontratos sobre la mesa, los cuales al día de hoy yo no firmé nada porque no tomé una decisión. Quiero primero tener todas las posibilidades, abanicar bien todas las opciones y bueno, de acuerdo a eso decidir qué es lo mejor para mí, para mi futuro, para mi familia, porque no hay que olvidarse también que la calidad de vida que yo hoy tengo acá es muy buena, yo me siento muy feliz, estoy muy a gusto con el país. A mí me contaron, Alexander, que el propio presidente de Cerro incluso te llamó, Zapag, y que te dijo... ¿No fue el presidente? De quién me llamó, pero sí que hubo un llamado. Que te dijo, venía a vivir la adrenalina de Cerro. Puede ser que haya sonado esa frase. Esa frase, adrenalina, esa le gusta, bueno, a todos nos gusta, ¿verdad? Pero te utilizó la adrenalina de Cerro Porteño, que es un mundo diferente, ¿verdad? Y la realidad es que cambia un poco, ¿sí? Pero bueno, o sea, nada que en Argentina ya viví todo eso, y es muy lindo también. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Ahí está lo que decía entonces Alexander Barbosa, admitiendo que hubo llamado de Cerro Porteño, pero sin una propuesta oficial. Vamos a escuchar el comentario intermedio de este partido que gana Trinidense por el marcador de 1-0 a Nacional en el cierre de la fecha número 20 del torneo clausura. Comenta, opina, analiza Darío Martín Ibarra y lo presenta. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Gol tempranero y a esperar, a aguantar y a tratar de aumentar la ventaja por medio del contragolpe, que es un bien también que tiene el Sportivo Trinidense, pero no ha sido tan efectivo como en la primera jugada del partido, porque a los segundos de haber iniciado y en una situación muy particular que si Juan Vera repitiese 100 veces no volvería a definir o a convertir de la manera en la que terminó anotando este 1-0. Hay en parte mucha calidad técnica, mucha resolución efectiva y del otro lado estar en la fortuna también de la resolución, porque Juan Vera estaba saliendo del área para volver a su posición, ya que la pelota también había realizado el mismo movimiento y ya no existía peligro en la jugada misma, hasta que el balón vuelve, encuentra a Juan Vera a la altura de la media luna y el gesto del defensor es extraordinario, muy particular, pero resolutivo, porque hace todo con delicadeza, cuando en la mayoría de los casos
y hasta esto pasa con los delanteros, quieren girar rápido, rematar o controlar y realizar una chilena. Juan Vera decidió de puntín levemente elevar la pelota, inclinándose el balón para su lado izquierdo. Por eso él tener que realizar ningún movimiento brusco o poco ortodoxo para definir. Con la altura de la pelota, alejándose de su cuerpo para su lado izquierdo, el giro es perfecto sobre su perfil, pierna derecha y sin una marca encima. Por eso saca un disparo colocado casi con el interior del pie, con el medio, y el balón va al ángulo del arquero Héctor Espínola. Imposible para el portero por la distancia con respecto a su posición, por la altura que tenía el remate y porque también creo que para propios y extraños, incluyéndose Juan Vera, fue una sorpresa. Y ese 1-0 cambió el partido. Siempre hay un a favor y un en contra. Pero termina influyendo más en Nacional, que se mantuvo en un estado de shock, de estar desacomodado, incómodo, por aproximadamente 15 a 20 minutos. Creo que Nacional volvió lenta y pausadamente al partido después del parón que tuvimos a causa del inconveniente de la señal televisiva en consecuencia del VAR. Pero recordemos ese tanto, minuto del encuentro, y Juan Vera anotaba el 1-0 parcial con el que el Sportivo Trinidense está superando a Nacional en el Martín Torres. Otro córner para el equipo del Sportivo Trinidense. Se fue del Valle a colocar el centro, primer palo. Va a sacarlo con golpe de cabeza el Feta Brizuela. El rebote queda para Del Valle. ¡Golazo! ¡Gol! Definición de nombre del equipo del Sportivo Trinidense. Una posición de privilegio del arquero Espínola, que simplemente miró la trayectoria de la pelota en ese remate de Vera, que venía levantando su nivel. Gran campeonato del central del equipo del Sportivo Trinidense. Tocó esa pelota de espalda al arco, le pegó, golazo. Es el primer grito de gol en Santísima Trinidad. Lo hizo Vera. Se festeja también en para uno, porque con esto Olimpia tiene la esperanza de ir a Copa Libertadores. Trinidense le gana Nacional 1-0. Y esa ventaja hizo que Trinidense juegue desde una postura defensiva y trate de ejecutar salidas de contragolpe, pero sin tener la eficacia. Tuvo un par de chances Nicolás Maná, que el desborde por izquierda entre un centro y un pase atrás que termina Héctor Espínola desviando, y el mano a mano de Pedro del Valle con el mismísimo arquero. Llega otra vez primero el guardameta para evitar poder Trinidense convertir el segundo. Ya el parón hizo que Nacional se reacomode en el encuentro. La señal televisiva dejó de transmitir. En consecuencia, el resto de ese primer tiempo se disputó sin VAR, y esta ya fue una decisión de los capitanes, porque después de 16 minutos de pausa volvieron y sin el apoyo de la tecnología para los árbitros. Todo listo para el arranque del segundo tiempo, con modificaciones Nacional para disputar la etapa complementaria. Analizó esta primera etapa Darío Martín Ibarra Cantero y lo presentó. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bristol. A ver, Móvil Ex Cubiertas, Néstor. Gracias, Johnny. No volvieron en la academia el 4 Gastón Benítez y el 32 Feliciano Brizuela. Ingresaron con la 29 Sebastián Vargas
y también con la 17 Enzo Trinidad. 2 cambios en la academia, ninguno en el equipo local. Un saludo al director de cámara. Hierro para de los siguientes al techo, hierro para con teléfono 220 894 Jones. Perfecto, gracias. Muy amable, Néstor. Moverá la pelota del equipo de Nacional. Enzo Trinidad, casaca 17. Juan Sebastián Vargas, casaca número 29. Y el gesto de Julio Quintana, que no hay VAR. Continuaremos sin VAR, pero pueden utilizar el televisor, Darío Martín. Enviar la señal de la transmisión y ver a través de las reiteraciones. Autoriza. Sí, señor, autoriza. Julio Quintana, segundo tiempo en marcha. El relato del partido es presentado por la alterando de la marca número 1 Lacto. Responde Baez con golpe de cabeza. Toca la pelota para Paraguay y salida para el equipo de Nacional. Va Matías Martínez, que quiere. Marca oportunamente, reconquista. Esa pelota va Arevalo para el equipo del Sportivo. Tocó por el medio. Recibió Maná. Maná continúa con el esférico. Maná se fue al piso. El árbitro dice que no pasa nada, que salida que corresponde a la visita. El segundo tiempo se juega con una temperatura de 26,8 grados con 18 kilómetros del sureste. Vientos. Temperatura Toki, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Buena temperatura y también, en este caso, no sé si estamos 12-8, pero estamos... Creo que estamos allá por 12, 11 por ahí aproximadamente, Darío Martín. Lluvia, por cierto, en el interior del país y con granizo de por medio en la ciudad de Paraguay. Perfecto, hay que tener mucho cuidado, principalmente con la salida a la mañana. Con la lluvia, con el mal tiempo. Aquí salida para el equipo nacional. Va la pelota para Aguilar. Aguilar se fue al piso. El árbitro dice que no pasa nada, que sigue la jugada. Ya levantó esa pelota el Beto de la Cruz. Metió la pelota. Allí aparecía Báez. Despejó, pegó en su propio compañero. Salida para el equipo de Nacional. Estás para mirar las mejores jugadas con una Pilsen, para una pura malta. Estás para una cerveza internacional. Si te duele la cabeza, el hombro, la espalda, no te olvides. Ellos fui su quitado los jueves y viernes. Grandes descuentos en Formaliva. Te esperamos en cualquier de las sucursales Formaliva, teléfono 021-235-5000. Sentite mejor con Formaliva. Salcedo tocó esa pelota, va para Del Valle, marca Baez, se pega esa pelota otra vez entre Del Valle, se desvía por un costado lateral que corresponde al equipo de Nacional. A ver qué dice Julio Quintana. Recibe un llamado del VAR, por eso para. No hay otra razón, otro motivo. Va. Ahora sí, ya tenemos. Ahora ok, sí del VAR. funciona. Sí. Ya le comunicaron que ya está el VAR. Simplemente no fue por inconveniente que hubo en el área, sino que le dijeron, ya tenemos el VAR. Por eso pausa al partido y la comunicación a los jugadores. Aparecía Alfaro Pego, esa pelota en nombre del equipo del Deportivo Trinidense. Corre Enzo Trinidad en su terreno. Saque de costado que corresponde al equipo local. En Crédito Amigo, la respuesta más inmediata del mercado. Crédito Amigo, teléfono 021-495-950. En Petrosur Galeana, hasta 700 guaraníes menos por litro. En todas las estaciones de servicio Petrosur, alimenta tus ganas de superarte con el yogur Whey Protein Isolante Trebol, 15 gramos de proteína por porción. Humedad ya no es problema, llegó a Paraguay. Rebotex impermeabilizante. Del Valle para el equipo del Triqui. Del Valle que toca, marca oportunamente. En este caso, Vargas va la pelota sobre el sector izquierdo. Allí se metía, levantó Vera. No salió la pelota. Recupera el esférico Vargas para el equipo de Nacional. Se mete, último sector del campo. Va al piso, no lo tocan y va sacando un hombre del equipo del Trinidense. Se viene la semana blanca de Guaira Pisos. Jueves 16, viernes 17 y sábado 18 de noviembre. Liquidación total en todas las líneas de productos. Provisión y promoción válida en 6 locales de Guaira Pisos. Guaira Pisos evolucionando el mercado, Jones. Ayala que toca, va la pelota. Salcedo jugando prácticamente como un cuarto volante allí. Juan Salcedo, Darío Martín. Bien adelantado, inclinándose hasta por los lados el volante de Trinidense. Mantiene su postura, que es conservadora, discreta, defensiva. Tiago Caballero quería, se fue al piso, perdió la pelota, a recuperar el esférico Núñez. Núñez que toca, va para Vargas sobre el sector izquierdo. Viene la pelota para Tiago Caballero que protege el esférico, entrega por un costado. Allí está Trinidad, ganó su posición, le va a pegar, juega por abajo y despeja, va a sacar oportunamente. Va ese para el equipo local. Cantines Casa, tu mejor salón de espera 24 horas con las mejores máquinas del país. Bruselas 1649. Casi San Martín en un mundo lleno de desconfianza. Llegó Vino Santa Elena para momentos especiales de tu vida. Asado, familia y fútbol. Vino Santa Elena.
lateral para el equipo de Nacional. Vargas con golpe de mano, mete premedio, bajando contra el pecho, allí está, le pegó, ¡golazo! Aguilar, ¡gol de Nacional! Gustavo Aguilar, el centro sobre sector izquierdo, un saque de costado, sacó parcialmente Vera, en el rebote apareció Matías Pecho Puntín, allí sí tomó esa pelota Gustavo Aguilar, saca el remate con potencia hacia el palo zurdo del arquero Zamudio, empata la Academia. Nacional por Aguilar, Nacional 1, Trinidense 1. Se agiganta con valor en lucha tenaz. No hay otro delantero en el fútbol paraguayo que resuelva tan rápido y con eficacia las situaciones complejas como Gustavo Aguilar. En un espacio reducido, pelota elevada, sin tiempo ni tampoco margen para esperar que descienda por completo y le quede al perfil indicado. Recibió de puntín una asistencia ya del interior del área chica de Matías Martínez, del centro para la izquierda, y ya Gustavo Aguilar tenía el cuerpo perfilado hacia la portería, es decir, resume todo, achica o disminuye los movimientos para justamente ser eficaz dentro del área, y así fue, acomodó contra el pecho y antes de que el balón descienda por completo sacó un latigazo al ángulo, al superior izquierdo del arquero, sorprendido, quedó parado, extendió el brazo pero imposible por la fuerza y la colocación que llevaba el balón, y Nacional empata el partido en el arranque nada más de la complementaria. El empate de la Academia. A los 4 minutos de esta segunda etapa, un golazo, Mostala, ganarlo cambia todo. El gol 308 del Clausura 2023, es el séptimo de esta fecha número 20, es el noveno que anota Gustavo Aguilar. Las estadísticas, Freddy Medicina Prevaga. Hasta que el equipo de Trinidad se va. Cabezazo desde el Valle que conecta centro sobre la derecha, cerca Trinidense del segundo, Darío. Y es otro partido desde aquí por las obligaciones ya compartidas, porque el empate no favorece a ninguno de los dos, y con el gol reciente también el dueño de casa necesita salir a buscar la victoria ya con una manera diferente a la que había afrontado con esa ventaja mínima. Ya estaremos con Néstor con el cambio del equipo de Deportivo Trinidense. Ahora salida para el equipo de Nacional. El partido está 1-1. Toque sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Salvate del calor infernal. Ahora 7 minutos de esta segunda etapa. El marcador extra cubiertas en las mejores tierras del Paraguay que indica Johnny. El partido está 1-1. 1 para Trinidense, 1 para el equipo de Nacional. Sin Néstor. Ya estamos con Néstor, aquí salida que corresponde al equipo de Nacional. Ahí está para Guarí, metía por el medio, marca del Valle, rebote quedó para Jordan. Santa Cruz que tocó para Alfaro. Alfaro que mueve la pelota entregada sobre el sector izquierdo. Va la pelota para Vargas que marcó la punta zurda tras la salida de Gastón Benítez. Allí está Juan Sebastián. Va Matías, quería tocar con su compañero Alfaro. El rebote quedó para Trinidad con local centro y va sacando Vera con golpe de cabeza para el equipo local. Oh, me parece rápido, confiable y accesible para molestias estomacales de 15 a 20 libre en farmacias. Venía el shopping Mariscal y disfruta de la mejor gastronomía. Una variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran el corazón. Shopping Mariscal. Adelante, móvil, ex cubierta, Néstor. Los dos cambios en el local, se retiraron David Fernández y Rodrigo Arevalo para que ingresen con la 17 Joel Román y con la 9 Oscar el Chiquito Jiménez. Hierro para de los siguientes al techo. Hierro para con teléfono 220 894 el gran pollo con termómetro automático, económico, tierno, rendidor y alcanza para todos. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Pechugón. 8:45 salida que corresponde al equipo de Nacional. 12 cambios entonces en el equipo Deportivo Trinidense. Sí, señor. El fútbol argentino, partido apostala entre tiempo entre Institutos y Barraca Central. Empatan 0-0 en la banca de Instituto el paraguayo Juan Franco.
banco. Apostarle a ganarlo, cambia todo. Estadística Fleming, medicina prepaga. Decía todavía Nicolás que Godoy Cruz empató con el equipo de Facundo Saba. El Sarmiento 0-0. 0-0 ese partido. Sarmiento Godoy Cruz. Estuvo en la banca el paraguayo también Cristian Núñez en Godoy Cruz. Te voy a confirmar si ingresó o no ingresó. No ingresó, se quedó en la banca todo el partido. Gracias, Nico. Aquí salida para el equipo de la Academia, bajando con golpe de cabeza. Matías tocó a Aguilar, le pegó. Y el arquero bien ubicado se queda con esa pelota, Darío. El detalle de Gustavo Aguilar. Alcanzó a Óscar Cardoso en la tabla como máximo artillero de este torneo clausura. Y tiene todavía, tanto Cardoso como Aguilar, 2 partidos por delante para tratar de quedarse con el cetro. Y probablemente van a ser compañeros en el apertura del año próximo. Y es para destacar a Gustavo Aguilar. Y también en la necesidad de que tenga protagonismo en un equipo de renombre. Porque necesita, a veces, ir no es suficiente, se necesita jugar. Ataca Nacional, segundo camino, está cerca del palo derecho. Enzo Trinidad se metió, transportó y esa pelota se va por línea final. ¿Qué le pasó al cuarto volante, al extremo de la Academia, Darío? Ya quedan mano a mano los que atacan y defienden en Nacional y Trinidense respectivamente, porque la ambición está fijada y determinada en Nacional y ataca con 3 o 4 hombres por delante de la línea de la pelota y cubriendo cada lugar del campo. Por eso, en ese cambio de frente, Enzo Trinidad recibió con espacio, encaró, ganó por velocidad y definió mal. Era un remate cruzado, no colocado al primer palo, que estaba completamente bloqueado por el portero. Comentario presentado por... El tiempo de juego, Toque, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Ahora 11 minutos de esta segunda etapa. El marcador Eiffel convierte en las mejores fibras del Paraguay que indica Johnny. Fútbol, quiero fútbol. El partido que está 1-1, 1 para Trinense, 1 para Nacional. Análisis Darío Martín Ibarra en una presentación de... Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país, Bristol. Sacó Zamudio, bajó el chiquito. Va la pelota para el equipo del Sportivo Trinidense del Valle. Quería, se le queda por el camino. Mana que presiona. Va a sacar oportunamente, despeja Páez. Lateral que corresponde al equipo local sobre el sector izquierdo. Descubre la innovación de la Ford Territorio, una sábana segura y tecnológica por solamente $270 al mes. Llama al teléfono 021 671 900. Ahí está, con esa pelota Tiago Caballero, se le queda por el camino, marca falta, dice el árbitro, falta de Pablo Ayala sobre el joven sub-18 del equipo de Nacional. Tiro libre para la Academia. Tiro libre Fortín, República de la Caña. ¿Crees que conoces lo mejor? Por eso ahora, Kumo Tire, comprando 3 cubiertas te llevas una gratis para automóviles, camionetas o utilitarios. Chaco Mercental, 4 mojones y revestidores en todo el país. Habrá tiro libre para el equipo de Nacional. Tiro libre Fortín, República de la Caña. Abón, calidad que une generaciones. Abón, Fleming, medicina prepaga. Para Jordan, ahí está Santa Cruz, levantó el esférico en forma frontal, levantó esa pelota el arquero tranquilamente. Zamudio se queda con esa pelota. Se viene la semana blanca de Guaira Piso, jueves 16, viernes 17, hizo 18 de noviembre. Liquidación total en todas las líneas de productos. Promoción válida para nuestros locales de Guaira Piso. Los 6 locales de Guaira Piso evolucionando el mercado. Levantó Salcedo, iba la pelota para el chiquito Jiménez, se despeja el equipo de Nacional. Hablamos de Vargas, insiste por allí Tiago Caballero, va la pelota para el 11 del equipo de la Academia, marca oportunamente José Báez, rechazó el esférico, entrega sobre la punta derecha, allí aparecía Nicolás Maná, se le queda por el camino, insiste chiquito Jiménez, de primera tocó, se mete del Valle, está segundo camino Román, qué mal, Román, esa pelota envía arriba, fuera, a la calle el balón, tiro de meta para Nacional. Tiro de meta, Castro Magnatec, como moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Prueba fuego, un nuevo ron con canela natural para festejar con sol, sentir la furia de León. 3 Leones fuego. ¿Cómo puede pegarle tan mala la pelota, Darío? Ha sido una ejecución de rugbyista, como para que el oyente pueda dibujarse la manera en que resolvió Joel Román, cargándose de un desborde con ventaja, pelota dominada, sin marca encima ni alrededor. Se apuró y técnicamente definió muy mal, agarrándole muy por debajo a esa pelota que terminó saliendo del Martín Torres.
Ya estaremos con los cambios en el equipo local. Sí, Miguel. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático más importante del país. Pirelli, los RAM de Gar. El instituto es la mejor opción para construir resistente. Liga económica cumpliendo normativa europea. Teléfono 551-142. Móvil ex cubierta sin Néstor. Sí, señor. Refresca los costados José Arrúa. Se retiraron Nicolás Maná y Pedro del Valle para que ingresen. Con la 21 Ronaldo Báez y con la 10 Alex Álvarez. Volve a sentirte bien con Clansol. Me pasó la alta potencia que alivia síntomas gástricos. Una cápsula diaria Clansol de las que nuestra calidad, su seguridad, compra y gana. En el cacique con la promo Aguinaldos hay más de 236 millones en Aguinaldos. Por cada compra de 30.000 generas cupones con el cacique en Luque, Aregua e Itagua. El cacique, si te conviene. Saco se aprieta el hombre del equipo del Deportivo Trinidadeense. Hablamos de la Cruz, lateral sobre el sector izquierdo. Lateral que corresponde al equipo visitante que busca el segundo. Lo va sacando Vera con golpe de cabeza. Allí está Álvarez. Lucha con el hombre del equipo de la academia. Se lleva el piso el futbolista del equipo de Nacional. Allí se mete Thiago Caballero. Perdió ante la presión en esa zona del futbolista Vera. Después se fue el piso al cruce con falta. Jordan Santa Cruz. Falta sobre Vera. Tiro libre para el equipo local. El sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Salvate del calor infernal a la hora 15 minutos de esta segunda etapa. El marcador extra conviertes en las mejores tiendas del Paraguay que indica Jones. Partido que está 1-1 para Trinidadeense, 1 para Nacional. Carga, potencia, carga, fuerza, carga en estaciones de servicio, su 6 posta cantidad y calidad garantizada. Atención, próximamente Bollos Don Juan y a su nuevo salón de ventas. Prepárate para descubrir un espacio lleno de estilo y variedad con Pollos Don Juan, cada vez más cerca tuyo. Pelota que va por el costado lateral que corresponde al equipo de Nacional sobre la punta derecha, sí señor. Liga Nacional de Básquet 2023, San José 78, Olimpia 69. Se está disputando el cuarto. Perfecto, gracias. Es el último partido. Después ya culmina el Campeonato Nacional de Básquet. Por ahora el equipo del San José se está quedando con el título. www.aposta.la. Apostala. Ganarlo cambia todo. Casamarco para su cristal templado. Temple Casamarco. Pasión por la calidad. Aquí salida para el equipo de Nacional. ¿Qué pasa en el partido? Minuto 16 con 15 del segundo tiempo. Opina Darío Martín Ibarra y lo presenta. Bonitol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bonitol. El partido, el desarrollo en sí es de Nacional en este tramo. Con las mismas ganas del inicio del partido, que lo llevó inmediatamente a poder empatar y a manejar principalmente el estado anímico de una forma diferente. Trinidad que levantó esa pelota en forma equivocada, va sobre el sector izquierdo, quedó la pelota para César. Allí está César Iván Benítez, salida para el equipo de Trinidadeense. Fleming Medicina Prepaga, apostar a ganar, lo cambia todo, apostarla en Paraguay, el tiempo puede cambiar mucho, tu batería Barta te acompaña siempre, batería Barta, un golazo. Sacó Benítez, responde también Báez, para el equipo de Nacional, va para Guarí, se le queda por el camino, Ronaldo Báez, tocó para César Benítez, otra vez para Ronaldo, ya de taco chiquito, va sobre el sector izquierdo, ataca el equipo de Trinidadeense, se le quedó, se le fue, se le terminó la cancha lateral, sobre la derecha para la academia. AR Electricidad Fernando de la Mora, casi quedan, vale, teléfono 021-550-189, en Paraguay, el tiempo puede cambiar mucho, por eso, tu batería Barta tiene que estar perfectamente, batería Barta, un golazo. Va Trinidad, ataca el equipo de Nacional, el partido está 1-1, Trinidad con Leoférico le va a pegar, envía la pelota por el medio, salta y quita con golpe de cabeza, oportunamente José Báez, pecho, allí está de Alex Álvarez con Leoférico, con esa pelota, levantó muy bien, buena idea, iba la pelota para Chiquito Jiménez, anticipa otra vez el Beto, va de la Cruz, se le termina la cancha, lateral para Nacional. Lateral Abón, calidad que une generaciones, Abón, en cambio, si de vuelta ofrecemos el mejor precio del mercado, servicio de cambio, giro, transferencia, teléfono 514-920. A ver, el quinto cambio en el equipo local, Néstor. Sí, señor, se va Pablo Ayala para que ingrese con la 6 Jorge Jara. Quinto cambio en el equipo local. Hierro para de los siguientes al techo, Hierro para con teléfono 228-94. Pirelli, en Paraguay, Pirelli es el centro neumático más importante del país. Está Matías, se mete Martínez, se le fue larga esa pelota y el arquero Zamudio sale y se queda con Leoférico. Alcanzar lo que siempre soñaste posible con Sonar Banco. Si se puede, tarjeta de crédito, programado y mucho más. Teléfono 021-218-8000. El partido que está 1-1, 1 para el equipo del Trinidadeense, 1 para Nacional. La primera hora Resistencia descendió de categoría
categoría, perdió ante Guaraní 1-0. Tokio sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Tokio Expo Gobiertal en la mejor cinta del Paraguay. Para Paraguay, Espínola para cumplir el saque de costado para el equipo de la academia. Sobre la punta derecha, el partido está 1-1 con golpe de mano. Envío esa pelota, viene para Aguilar. Va a sacarlo con golpe de cabeza, con falta, dice el árbitro. Claro, lo toma el delantero, lo abrazó, lo acarició. Y esa pelota será para el equipo de Trinidense. Insiste Vargas, sacó la pelota. Va Román para el equipo de Trinidense, dejando el esférico para Jara, recién ingresado. El joven, fue capitán en la categoría intermedia con el equipo de Deportivo Trinidense. Hablamos de Jorge Jara, se está recuperando de a poco de una lesión importante el 6, que acaba de ingresar. www.aposta.la, apostar a ganar, lo cambia todo. Casa Marco para su cristal templado, siempre Casa Marco, pasión por la calidad. Fleming, medicina, prepaga, teléfono 021-729-6060. Álvarez tocó esa pelota, metió por el medio, Salcedo le pegó y el arquero bien ubicado, Espínola Darío. Y a buena altura y violencia o fuerza esa pelota. Lastimosamente para Salcedo, ningún efecto que pueda complicar al arquero. Va en dirección a Espínola, que necesita de 2 tiempos para asegurar el esférico. Trata de amortiguar en una primera acción y en la segunda sí, se queda sin que el rebote sea muy largo para comprometer su zona. Marcamos el tiempo. Tokio sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Ahora 20 minutos de esta segunda etapa. El marcador Expo Gobiertal en las mejores tiendas del Paraguay que indica Johnny. Dame fútbol, quiero fútbol. 1-1, 1 para Trinidense, 1 para Nacional. Va Jiménez, quiere Oscar Jiménez, se le termina la cancha el ex Nacional. Ahora con la camiseta del Sportivo Trinidense, tiro de meta para Nacional. En Paraguay, Pirelli es el centro neumático más importante del país. Pirelli, cocido quemado Indega. Fáciles de preparar, perfecto para acompañar, porque con cocido quemado Indega, cocinar nunca fue tan fácil. Con la promo pizza. Perdón, Miguel, móvil ex cubiertas, Néstor. Sí, señor. Se fue Matías Martínez con la serie nacional y con la 33 Orlando Lugo. Se viene la semana blanca de Guaira Piso, jueves 16, viernes 17 y sábado 18 de noviembre. Liquidación total en todas las líneas de productos de Guaira Piso. Pelota que viene sobre la punta derecha. Corre Cabona Lugo. Primero César Benítez, siempre eficiente en la marca. El hombre de la ciudad de Misiones, en este caso el departamento de Misiones. Aquí Ronaldo imprimió velocidad. El hombre de Caguazú metió la pelota sobre la punta derecha. Allí aparece Román que dejó para Jara. Ahí está luchando con su compañero, se mete sobre la punta derecha, el Beto de la Cruz envió la pelota al segundo palo, no entra nadie del equipo del Deportivo Trinidense. Corre Álvarez, marca, despeja Gaona Lugo, lateral para el equipo local. Con la promo Pizza puedes participar en el sorteo mensual y en diciembre un viaje a Cancún y un que picantó, un pizza, calidad, siempre para César Benítez, lateral que corresponde al equipo del Deportivo Trinidense, cerca del banderín sobre el sector izquierdo, lateral para el conjunto local, busca el segundo. El partido está 1-1. Ganaba fácilmente el equipo del Deportivo Trinidense. No sufrió en la primera etapa. Al arrancar nomás, Aguilar puso el empate 1-1. Frutica te ofrece jugos naturales desde las semillas hasta tu hogar. La primera industria de jugos hecha por paraguayos. Sabores naranja, guayaba, pomelo, maracuya. Frutica, Lactolanda, la marca número 1 lácteos. Lactolanda, el más preferido y consumido del país. Lactolanda. Diego Caballero va para Aguilar, otra vez para Caballero. Caballero quería, marcó en esa zona Jara. El rebote queda por allí para Jara. Jara que tocó para Salcedo, recibe el número 13, tiene la pelota, entrega sobre la punta derecha para De la Cruz. Farmacia y perfumería Catedral desde el año 1905, vamos a cuidarte con descuentos especiales. Delivery 021-627-7000. Lateral por la zona derecha, en este caso Román tocó para el Beto, levanta, se desvía otra vez, pegó en el Beto, bien Quintana cerca, atento, tiro de meta para Nacional. Tiro de meta Castrol, Magnatec, como negros inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Castrol, Magnatec, apostar a ganarlo, cambia todo. Vos sabés que a mí me gusta, Darío, tener a doble lateral, pero tiene que ser laterales ofensivos. Aquí, por ejemplo, Beto es ofensivo, Román ofensivo, los dos son laterales. No tienen, en este caso el extremo o el volante no tiene problema de ir a la defensa y el lateral subir como volante. En el intercambio, en la cobertura que debe realizar uno ante la proyección del otro para no dejar liberada la zona. Cumplen con ese movimiento. Hasta que el equipo de Nacional, el remate
de Gaona, Lugo y el arquero Zamudio, el capitán de Trinidense, se queda con esa pelota. Lactolanda, la marca número 1, Lactolanda. Ahora, los embutidos número 1, la más rica, la que permanece en la mente y el gusto de la gente. Ochi, por supuesto. Ochi, lo mejor. Va esto con esa pelota para su arquero. Ya desperdició el equipo de Nacional. En este caso, Gaona Lugo, que bajó muy bien esa pelota, pero después su definición fue directamente en el lugar donde estuvo el arquero Zamudio del equipo de Trinidense. Aquí Vargas despeja, saca por un costado lateral para el equipo local. Activa personal y disfruta 7 gigas, noches y llamadas ilimitadas. WhatsApp gratis y un saldo extra de 50.000. Conexión total con personal. Llegó el Black Friday de Inverfin. 70% de descuento. La otra opción de Inverfin. Hacemos de este espacio un hogar. El gusto está en la vanidad, la sonrisa de compartir juntos buenos momentos. Arete, varias sesiones para decir ya. Vení donde me da gusto comprar. Arete ya. A ver, Néstor. Sí, señor. Se fue Thiago Caballero. En Nacional ingresó con la 37 Francisco Morel, punta por punta, cuarto cambio en la academia. Gracias, Néstor. Francisco Morel, casaca 37. El año pasado también fue parte del reglamento. Francisco Morel del sub-20. Ahora está casaca 37. Se retiró Thiago Caballero. La salida para el equipo de Nacional. Viene la pelota por el medio. Quería Morel. Vera, que protege, levantó esa pelota en Trinidad, lateral para el equipo de Trinidense, cerca de la banca de José Arrua, lateral para el equipo local. Marcamos el tiempo. Porque sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Salvate del calor infernal, 25 minutos de esta segunda etapa. El marcador extra cubierta se indica Jones. Quiero fútbol. Empate, 1 para Trinidense, 1 para Nacional. Si ganas el partido y también un dolor de rodilla, yo puse quitado al forte. Jueves y viernes grandes descuentos. Informaliva, teléfono 021-235-5000. Sentite mejor con Formaliva. En este segundo tiempo vamos a elegir a figura Energy. Energía de calidad, el precio justo, Energy. La salida para el equipo de Nacional. Allí está para Guarí Espinola con golpe de mano. Metió para Morel. Va la pelota para Aguilar. Protegió el esférico, metió por el medio. Allí aparece. Levanta el faro. Va para Enzo. Trinidad. Cerca del banderín. Cerca del vértice del área sobre el sector izquierdo. Va a colocar el centro. Continúa con esa pelota Trinidad. Piso el esférico. Juega. Recibe Alfaro. Alfaro continúa con esa pelota. Dejó para su zurda. Envía la pelota al segundo palo. El arquero por arriba de cuelga. Dio rebote. Y no pudo aprovechar. Gaona Lugo ya subía la bandera. Ya no valía la jugada. Según Darío Gaona, el asistente. Tiro libre para Trinidense. Tiro libre Fortino, República de la Caña. Coito Amigo, la respuesta más inmediata del mercado. Coito Amigo, teléfono 021 495 950. En Petro Sur Garganata, a 700 guaraníes menos por litro en todas las estaciones de servicio. Petro Sur, calidad internacional certificada. Tiro libre indirecto para el equipo de Nacional. Ya tocó esa pelota el arquero. Allí está el equipo de Trinidense, frente medio. Desde la Cruz, dejando para Salcedo. Salcedo maneja, cruzó frontera. Le marca el pase Romana. Va para él. Corre muy fuerte el pase. Ya no alcanza. El lateral para el equipo de Nacional. Lateral Avon, calidad que une generaciones. Alimentar tus ganas de superarte con el yogur Guay. Proteína isolada de Trébol. 15 gramos de proteína por porción. Trébol. El Juan Sebastián famoso. Juan Sebastián Perón. Juan Sebastián Perón, sí. Después, el cantante es Joan Sebastián. No tiene nada que ver. No. ¿La referencia por? Vargas. Juan Sebastián Vargas. Y el conocido es Juan Sebastián Perón. La brujita. Sí. La brujita. De su papá. El padre es también Juan Sebastián. No, es Juan Ramón. Juan Ramón Perón. La bruja. Y la brujita es Juan Sebastián. ¿No extrañaría que parta por allí? Que venga desde allí. Puede ser. Porque es joven. Vargas. Sí, todavía, Nicolás. ¿Usted se queda con la bruja o la brujita? O el brujón. O el brujón, sí. Johnny. La bruja del 71, sí, Nico. Sí, estuve viendo anoche la bruja del 71. Final del quinto partido de la serie. El Deportivo San José se consagró campeón del torneo Clausura 2023 de la Liga Nacional de Básquetbol tras derrotar por el marcador de 89-77 a Olimpia Kings. Gracias, muy amable por esa información. Justamente Maluje empezaba a hablar de básquet. Y justo él habla de básquet y perdió Olimpia. Bicampeón. Y ya es, si mal no recuerdo, el quinto título consecutivo
del Deportivo San José, que después de estas finales del torneo clausura disputará la final sudamericana. Trinidad tocó esa pelota, viene para Aguilar, para al arco y va a sacar oportunamente Vera. Salida para el equipo local. Viene la pelota para Chiquito Jiménez. Intenta jugar de taco. El árbitro dice que toca con la mano, que fue falta. A ver, Núñez protesta. El árbitro lo empuja a Chiquito. Al parecer sí, en ese cuerpo a cuerpo, porque es más una protección de la pelota de parte de Jiménez y el forcejeo con Núñez desde atrás. Se mete Román, ataca el equipo trinidad. Román con el esférico, Román sobre la punta derecha, envía la pelota al segundo palo. No llega Chiquito, el rebote queda para Gabona Lugo, llega a tocar Benítez. El árbitro dice que subía la bandera, posición adelantada, tiro libre que corresponde al equipo de Nacional. Tiro libre, Sporting República de la Caña. Darío. Señor. El hexacampeonato. El San José. Sexto título consecutivo. Sí, señor. Así mismo. Del Deportivo San José, que tendrá el Super 6 ya clasificando directamente a las semifinales de la Liga Sudamericana de Básquet, que sería la Copa Libertadores en el fútbol para los clubes del baloncesto continental. Los partidos como sede en Montevideo, en el Palacio de Peñarol. San José nunca intentó jugar fútbol, Darío. Creo que no. Ha sido una institución dedicada al baloncesto, al handball, tampoco tiene otro deporte. Vóley, al vóley. Ah, sí. A estas disciplinas deportivas. Sí. Habría que ver si por allí prueban el fútbol. Porque ha sido más, como Ex-Alzatí, por ejemplo, una institución en base a ex-alumnos. Exacto. Sí, señor. Aquí se fue al piso Chiquito Jiménez. Para Guarí fue, intentó levantarlo. Se enoja Chiquito Jiménez. Falta tiro libre para el equipo local. Tiro libre Sporting República de la Caña. La medalla no es problema. Llegó a Paraguay. Rebotex impermeabilizantes. Rebotex se viene. La semana Black de Guaira Pisos. Jueves 16, viernes 17 y sábado 18 de noviembre. Liquidación total en todas las líneas de productos de Guaira Pisos en los 6 locales de Guaira Pisos. El Deportivo de Sajonia, por ejemplo, intentó ingresar a la Asociación Paraguaya de Fútbol. Iba a jugar en la Liga de Nanagua. Y su idea era llegar a la segunda división de nuestro fútbol. A expandirse, exactamente. Pero quedó allí en el intento. No sé qué pasó con esa idea. Pasa que no hay arrastre. Pasa que también APF, no es que, por ejemplo, vos te inscribís hoy y mañana ya estás jugando en la segunda, no. Claro. Tiene que haber un lugar. Y se empezaron a sacar a clubes que terminaban en la última categoría. Por ejemplo, Colonial, General Caballero de San Felipe, por ejemplo, cada año perdía el puesto. Yo dudo mucho que aquí en Asunción o en el departamento central pueda nacer o crearse un club con arrastre. Porque la torta está dividida. Cerro Porteño y es muy chiquita. Olimpia, Libertad, Guaraní. Y es muy chiquita. Es allí. Sí, señor. Hay que buscar la forma, la vuelta, en este caso, a tratar de expandir el fútbol hacia el interior. Aquí saca con golpe de cabeza Salcedo, lateral que corresponde al equipo de Nacional sobre la punta derecha. No importa la etiqueta, lo que importa es el amor. Por eso Salud Protegida te trae la promo pareja 10% de descuento con cobertura odontológica incluida. Teléfono 021 319 0000. Saca con golpe de cabeza por allí Vera, el rebote queda para Jordan Santa Cruz, juega, entrega la pelota para Vargas, le va a pegar, coloca, viene contra el pecho Aguilar, ahí está el Faro, otra vez Aguilar le pegó cerca del palo zurdo, probó Aguilar sin mirar el arco, sin mirar la posición del arquero Darío. Un don especial, un talento. Ya destacábamos esto de Gustavo Aguilar en el partido contra Resistencia en la jornada anterior. Mostró con mayor evidencia estos dotes y no es casualidad otra vez. Resuelve rápido, trata de ser lo más efectivo posible, reduce los movimientos, resumen
o resume su accionar en 2 o 3 toques, en controlar y ejecutar inmediatamente. Y aquí sacó un disparo de larga distancia con la pelota descendiendo a su ubicación, que va rozando el palo izquierdo. Parece, por la sensación que genera, que Nacional está más cerca del tanto de la victoria que Trinidense. Comentario presentado por Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bristol. La salida que corresponde al equipo de Nacional, sector izquierdo. Allí está Vargas con golpe de mano, mete por el medio. Rechaza, quita con golpe de cabeza. Por allí Beto de la Cruz. Va sobre la derecha. Román que quiere. Román que se metía por el medio. Marca Vargas. Se rebote, quedó otra vez para el equipo. Deje Trinidense. Despeja Jara. Va por un costado lateral para la visita. Lateral Abón, calidad que une generaciones. Abón, Casa Marco. Pasión por la calidad. 65 años en el mercado. Casa Marco. Vargas que centra. Saca Vera. Despejó el autor del golazo para el equipo del Sportivo Trinidense. Tiene Vera que levanta, en este caso José Báez. Respondió el hombre del equipo del Sportivo Trinidense. Salcedo de Puntini. Entrega, va sobre la punta derecha. Allí está con el esférico. No puede salir. Román juega con el Beto de la Cruz. Llegó a peinar por allí Álvarez. Queda en la pelota por el medio con golpe de cabeza. Va a salir el equipo de Nacional. Candilecas, tu mejor sala de espera 24 horas con las mejores máquinas del país. Las 1649. Casi San Martín y Candilecas. El chiquito Jiménez tocó para Álvarez. Le pega. Y esa pelota que se debía pega en el hombre del equipo de Nacional. En el arquero va por línea final. Tiro libre de esquina para el equipo de Trinidense. Tiro libre de esquina, apostala. Ganarlo, cambio todo, apostala. Pelota que pegó en el rostro del arquero Darío. Me parece que le pega en el rostro. Vestido de asistidor, Oscar Jiménez. Para el toque a Álvarez. Él comenzó la jugada, fue a buscar la devolución ya dentro del área y en carrera, por eso el pase perfecto por delante del futbolista y la definición de Puntín. Efectivamente, usó el rostro Héctor Espínola para desviar esa pelota. El tiro libre de esquina que corresponde al equipo del Trinidense sobre la punta derecha. Se prepara el Beto de la Cruz a ver qué pasa con esta jugada. El partido que está 1-1, ya tenemos 1 minuto 35, ya marcaremos el tiempo. El córner para el equipo local. Se aproxima Julio Quintana para dar indicaciones. Chiquito Jiménez lo abraza a su propio compañero y al central de Nacional. Francisco Báez, es córner para Trinidense. Tiro libre de esquina, apostala, ganarlo, cambio todo, apostala. Se sienten pasos en el área del equipo de Nacional. El partido que está 1-1. Autoriza el árbitro. Mucha ceremonia para este tiro libre de esquina. Córner para el equipo del Trinidense. Se fue de la Cruz. Insiste Vera, quiere, pero va sacando oportunamente. Lo despeja Morel para el equipo de Nacional. Corta la jugada, hubo falta en ataque. Tiro libre que corresponde a Nacional. Marcamos el tiempo. Toque sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Ahora 36 minutos de esta segunda etapa. El marcador Extra Cubiertas en las mejores tiendas del Paraguay que indica Jones. A ver, el cambio en el equipo de Nacional. Trinidense Nacional 1-1. Combatamos a los dengue juntos con Uscuerra. Te acompaña en la limpieza con sus desmalezadoras cortas, traidores y motosierras. Uscuerra, fecha a comer. El cambio, Néstor. Sí, señor. Se fue Juan Alfaro, ingresó con la 8 Facundo Velasco. Último cambio en la academia y ya pide la pelota para el tiro libre el argentino Velasco. Falta sobre Morel. Falta de Vera, peligroso tiro libre para Nacional. Tiro libre Fortini, República de la Caña. Bon. Calidad que une generaciones. Apostar a ganar, cambio todo. Energy. Energía de calidad, el precio justo. Energy. Peligroso tiro libre para la academia Darío. Es la oportunidad. La pelota parada. En su momento llevó peligro para Nacional. Después de que Aguilar aquí descienda muy bien la pelota de cabeza, peinó ganando en el salto, tomó carrera para anticiparse a su marcador y la infracción de Juan Vera. Le cargó todo el cuerpo a Francisco Morel para impedir al delantero que pueda recibir la pelota o acomodar el balón en la cabecera del área. Le va a pegar esa pelota a Velasco. Está Vargas también. ¿Es para Velasco o para Vargas? Para mí es para un diestro, porque el arquero va a ceder su ángulo izquierdo o derecho en este caso y tendrá toda la visual tapada.
para Guari Espínola de derecha, Velasco de zurda, tiro libre que corresponde al equipo de Nacional. ¿Se canta o no se canta o no se fue? Velasco le pegó en la barrera, un tirito, no pasó nada, rebote quedó, levantó Velasco y esa pelota que va quedando en poder. Increíble cómo un futbolista profesional le puede pegar tan mal a esa pelota. Habrá salida para el equipo local. Alcanzar lo que siempre soñaste posible con Solar Banco, tarjeta de crédito, programado y mucho más. Teléfono 021-218-8000. Los Arrad de Gar. La estructura es la mejor opción para construir. Resistente, liviano, económico, cumpliendo normativa europea. Teléfono 551-142. Salcedo impide que vaya la pelota por el costado. Marca Gaona Lugo. Se pierde la pelota por el costado lateral. Saque manual que corresponde al equipo del Sportivo Trinitense. En algunos minutos más vamos a marcar, vamos a elegir la figura Energy del encuentro. Energía de calidad al precio justo. Energy. Insiste Morel. Allí está Aguilar. Tocó esa pelota. Ahí va Morel. Francisco Morel quiere limpiar caminos. César Benítez se fue, se redó, se fue al piso. El hombre del equipo del Sportivo Trinitense. Y el árbitro hizo lo más fácil que castigar al que ataca, en este caso a Morel, por cometer falta supuestamente. Tiro libre para Trinitense. Tiro libre Fortino, República de la Caña. Compra y gana en el Cacique con la promo Aguinaldo. Hay más de 236 millones de guaraníes en Aguinaldo por cada compra de 30.000 generas cupones. El Cacique. Igual Luque e Igual que sí que 3 leones, fuego y cadena para festejar con Son, animate a sentir la furia de León. 3 leones, fuego. Aquí no fue falta no hubo falta ni de César Benítez ni de inventó, los dos trancaron la pelota, se quedaron con el balón en el centro de ambos pies y cae Benítez porque pierde el equilibrio, tiene mayor fortaleza el delantero de Nacional. Isite Vargas quería la pelota en nombre del equipo de Nacional, saca un hombre del equipo de la Academia, viene la pelota en campo del conjunto del Sportivo Trinitense, lucha en este caso Vera, con el hombre del equipo de Nacional que se iba al piso, que sigue la jugada, indica el árbitro. Allí está el Beto de la Cruz que levanta, pecho de Ronaldo, va para el chiquito, va marcando con golpe de cabeza. Espino la juega para Gaona Lugo, se manda el ataque. El hombre de Villalles hace pausa, continúa con el esférico, se queda con la pelota en su poder, empuja Salcedo, tiro libre para el equipo de Nacional, marcamos el tiempo. Sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol, salvante del calor infernal, ahora 40 minutos de la segunda etapa. El marcador extra cubiertas en las mejores tiendas del Paraguay que indica Jones. El partido que está 1-1 para Trinidad, 1 para el equipo de Nacional. Se mete Trinidad sobre el sector izquierdo. Allí está Enzo, levanta esa pelota al arquero. Por arriba, descuelga seguro Zamudio. Con las motos Kington tenés más servicios oficiales, más repuestos, más valor de reventa de Chacomer. Motos Kington. En esta fecha el equipo de Libertad le ganó al Sportivo Luqueño 1-0. Lee ABC Color, el diario completo ABC Color. Con ese triunfo el equipo de Libertad también se quedó con el título del Clausura. En Paraguay, Pirelli es el centro emblemático más importante del país. Pirelli. Cerro Porteño empató con Tacuare 1-1. Cocido quemado Intega, fácil de preparar, perfecto para acompañar, porque con cocido quemado Intega, cocida nunca fue tan fácil. Semana blanca de Guaylapizo, jueves, viernes y sábado de este fin de semana. Liquidación total en todas las líneas de productos de Guaylapizo. El equipo del Bajo se fue a la categoría intermedia, perdió la categoría. Podríamos decir ahora atrasó un poquitito su descenso, porque ya ocurrió en su momento, Darío, que la categoría, faltando muchísimo tiempo, muchos partidos. Y fue en la estadía anterior. Se queda con esa pelota, aparecía Morel, conectó la pelota Darío. Sí, logró impactar con el balón, pero no de pleno, o bien colocado para que sea imposible al arquero. Termina primero cabeceando de arriba para abajo, por eso el balón pega contra el césped primero, pierde fuerza, dirección y termina amortiguándose las manos. 12 del segundo tiempo, habrá salida para el equipo de Nacional 1-1. Con la promo Pizza puede ser parte del sorteo mensual y también en diciembre un viaje a Cancún y un Kia Picanto Pizza. Calidad desde su origen, Pizza. A ver todavía, Nicolás, con este resultado, Guaraní, Nacional, Olimpia y Trinitense para los candidatos para la Copa. En estos momentos así está el acumulativo, Johnny. Libertad con 96, Cerro Porteño con 62, Guaraní con 65 tras su victoria de hoy. Nacional con este empate está sumando 63
Olimpia con 59, Trinidense le alcanza Olimpia ahora con 59, con este resultado parcial. Ameliano 54. En las principales posiciones. Sí. Con esto, Guaraní. Guaraní va a la Copa ahora. Va a la Copa. Con este resultado. Ganando sus 2 partidos, Guaraní se queda con el tercer cupo. El tercer cupo a la Libertadores. Perfecto. Sí, señor. Las estadísticas. De Fleming Medicina, prepaga Fleming. La salida para el equipo del Sportivo Trinidense. Ahí está Chiquito Jiménez. Maneja el esférico para el equipo de Santísima Trinidad. Quería tocar. Ibar sacando oportunamente. Despeja Núñez. Mete por el medio. Morel con golpe de cabeza. Responde César Benítez. Mete por el medio. Recibió Salcedo para el equipo local. Genesis, el agua mineral naturalmente alcalina que hidrata 3 veces más. Gracias a su pH mayor a 8. Genesis, el origen de la vida. Lactolanda, la marca número 1 Lactos. Lactolanda, el más preferido y consumido del país. Morel tocó esa pelota. Ahí está Velasco. Se levanta, se desvía en un hombre del equipo de Trinidad. Se va por un costado cerca de la banca de Pumpido, que tenía el chaleco amarillo. Se sacó, quedó con la remera negra. El técnico del equipo de Nacional. Levanta el esférico Vargas. Corre Morel. Es Enzo Trinidad el que corrió, el que no alcanza el lateral. Cerca del banderín corresponde en su terreno trinidense. Les cuento que Ochi tiene el pate más rico. Están los de pollo y de hígado. Pate Ochi y coite. Productos Ochi, lo mejor. Farmacia y perfumería Catedral. Desde el año 1905 amamos cuidarte. Con descuentos especiales del día 21. 627 7000. El lateral para el equipo de Nacional. Se prepara Sebastián Vargas, el 29 ingresado en este segundo tiempo. Recordemos, Gastón Benítez fue lateral izquierdo en la primera etapa. Va sacando Vera con golpe de cabeza. Jordan mete por el medio. Sacó también por allí Jara para el equipo local. Mete por el medio. Esa pelota Espínola con golpe de cabeza. Va sacando Ronaldo Martínez. Se queda la pelota para Álvarez. Cruzó frontera. Ahí está Alex. La marca de Gaona Lugo. Lo toca. Falta, dice Julio Quintana. Falta, tiro libre que corresponde al equipo local. Marcamos el tiempo. Sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Y el tiempo de juego ahora 45 minutos de esta segunda etapa. El marcador hecho cubiertas en la mejor de del Paraguay que indica Johnny. El partido que está 1-1, 1 para el equipo de Trinidad, 1 para Nacional. Se prepara, le va a pegar a esa pelota. Allí está Salcedo. Autoriza el árbitro, se fue. Juan levantó con golpe de penal. Penal, no dice el árbitro. ¿No fue mano, Darío? Creo que mandó los brazos para atrás. Creo que inmediatamente al percatarse que el balón le caía, mandó los brazos para atrás cuando hay una infracción sobre el Gaona Lugo. De todas maneras, es para que el VAR pueda interferir y revisar la jugada. El gesto de Jiménez es de no se puede más, no se puede más. Creo que fue amonestado por el árbitro del partido. Me parece que en el momento en que el futbolista de Nacional se percata que va a rebotar, manda los brazos para atrás para evitar el contacto. A ver. Upa, me parece que no recogió a tiempo Darío. Me parece que no recogió a tiempo el capitán Núñez. ¿O le pega en el pecho? No, me parece que le pegan el brazo, Jonas. Me parece que le pegan el brazo. Pero ojo con la altura del brazo, Jonas. Porque es prácticamente cerca de la axila. En el lugar permitido, que no es sancionable para mano. Ulises Mereles en el VAR. En este momento el diálogo con Julio Quintana para ver si es penal o no para el equipo del Sportivo Trinidense. 4 minutos adicionó el árbitro. 46,55. El Chiquito Jiménez ya colocó esa pelota. Sigue allí el diálogo con Ulises Mereles. Habría que ver cuál es la toma. El cuerpo no está. No. Definitivamente está abierto y ocupando un lugar. Pero también a veces, con el brazo extendido y el golpe a la altura del pecho, del hombro, parece que pegan la mano. Hay un movimiento
El jugador entre sacar el brazo, mandarlo para atrás, la inercia del movimiento, hace que pareciera que va por la mano. Protesta también la banca de Trinidense. A ver, va al VAR el árbitro. Va al VAR el árbitro. Julio Quintana. Entonces para Ulises es penal. Bien que el VAR funciona. Sí. Porque estábamos desarrollando el partido en gran parte por suerte sin la asistencia de la tecnología. A ver, aquí la imagen no es muy clara, Darío. Estas son las cosas que el VAR tiene que mejorar para el año que viene. Porque eligen siempre la toma más lejana y la que no te muestra absolutamente nada. Esta sí es bastante clara. Aquí sí le pegan el brazo abierto. Y le pega a la altura del codo en esta toma. El árbitro dice que ese es penal para Trinidense. Penal para Trinidense. Vimos bien la jugada. Para mí, la trayectoria de la pelota, Darío, te decía que fue penal, que fue mano. Que en este caso, que pegó en el brazo. A la altura del codo, donde sí se debe cobrar la pena máxima. Brazo abierto y termina siendo penal a favor del Sportivo Trinidense. En una jugada accidental, fue a buscar el central de Nacional con toda su experiencia, con el brazo abierto y exponiéndose. Es lo que habitualmente pasa, y más cuando no hay un control sobre la pelota, porque el balón le bota cerca del cuerpo, toma altura. Cuando uno no tiene dominado el esférico, y más dentro del área, el rebote para cualquier parte y siempre es un compromiso. Penal para el equipo del Sportivo Trinidense. Volverá a pasar al frente el equipo de Santísima Trinidad. O va a parar el arquero Héctor Espínola. Penal para el equipo local. Toque sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Héctor Gobiertas en las mejores tiendas del Paraguay. Le va a pegar esa pelota Chiquito Jiménez. Oscar Jiménez tomó la pelota. Vamos al arco, le dice Julio Quintana Rodríguez al arquero Héctor Espínola. A los saltitos tiene permitido hacerlo el arquero. Lo que no puede es adelantarse. Penal que corresponde al equipo del Sportivo Trinidense. Atención con este remate. Autoriza el árbitro. Va Chiquito, le pegó el arquero Héctor Espínola. Le sacó el gol a Chiquito. ¡Qué regalo, Darío Martín! Mala ejecución en parte y buen movimiento del arquero, porque Héctor Espínola esperó hasta el último momento, es decir, aguantó el remate de Oscar Jiménez. No tuvo ninguna elección previa al lugar, sino que con todo el tiempo y la pausa que hace también Oscar Jiménez antes de la ejecución, el arquero esperó y termina sosteniendo el remate o desviando el tiro, que no va muy colocado, sutilmente para un lado, casi hacia el centro, y con esto la figura del partido, Héctor Espínola. Héctor Espínola, el arquero que desvió ese remate de Chiquito Jiménez, en la figura en el G. Energía de calidad del pecho justo, Energy. Todavía, Nicolás, el equipo de Nacional, ¿contra qué equipo juega la próxima fecha? Olimpia, también Guaraní y el Sportivo Trinidense también, todavía, Nicolás. Sí, señor, te digo, mi querido Johnny González, Nacional va a recibir en la penúltima fecha Cerro Porteño en el estadio Arsenio Rico. Esto se tiene que programar, día y horario a confirmar. Sí. Olimpia va contra Libertad, de local en el estadio Manuel Ferreira. Resistencia va a visitar a Guaireña y Trinidense va a estar visitando a Guaraní. Todos los partidos de la fecha se tienen que jugar en simultáneo. Exacto. El tiro libre de esquina que corresponde al equipo del Sportivo Trinidense. Va al Beto de la Cruz y va sacando con golpe de cabeza Morel, que ha sentido falta. Falta en ataque. Va desperdició un penal Chiquito Jiménez. Habrá salida para el equipo de Nacional. Tiro libre Fortini, República de la Caña. Bon. Calidad que une generaciones. Castrol Magnate. Como lenguas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Castrol Magnate. A ver, quedó sentido Jordan, el volante del equipo de Nacional. ¿Nacional está contento con este resultado, Darío? Pareciera que sí.
Pareciera, porque después del gol, como que el equipo ya no tuvo la misma dinámica o la intención. En un momento pareciera que sí, que es un efecto inmediato a todo tanto, pero después Trinidad se equiparó y por más que se haya sido un accidente la jugada del penal, en ningún momento Nacional generó una superioridad o dominó el partido en sí. Más aún cuando inmediatamente después de la ejecución del penal, nadie le exigió al arquero levantarse, por ejemplo. En absoluto. Señoras y señores, el árbitro del encuentro, el señor Julio Quintana, en un incidentado partido con la televisión final. Final del partido, indica el árbitro trinidense. Nacional empatan 1-1. Adelante, Néstor. Gracias, querido Johnny. A ver, allá lo estoy diciendo a Jonathan Santana, gerente deportivo de Trinidense. Vamos a ver si podemos llegar a él y darle unas palabras para quitarle. Santana lo escucho. Ahora Mario por el penal en el último minuto. ¿Te presionó un poquito esa ansiedad por el penal? No, o sea, él, creo que recién lo hablaba con Marco, primer penal que erra, está acostumbrado a esto, virtud del arquero también, pero bueno, han hecho un gran partido los muchachos. Por lo último de poder haber convertido o llevado los 3 puntos en el penal más que nada, pero fue un partido parejo, los dos hicieron su mérito para poder sacar un resultado positivo. Ya fija, no ambos equipos trinidenses cambiando de ataque, los dos delanteros, los dos extremos siempre buscando por el frente. Sí, el estilo nunca se pierde. Lo bueno es eso, ¿no? De que Trinidense sabe a lo que juega y eso hay que mantenerlo. Ahí está. Las palabras de Jonathan Santana, gerente deportivo de Trinidense por aquí, Johnny. A ver, lo escuchamos a Salcedo, el hombre de Trinidense. Como ves, estas 2 fechas queremos terminar lo más alto posible, hacer estos 6 que quedan, terminar los 2 partidos ganando y luego tenemos la final que vamos a ir con todo y a ganar. En lo personal también, bueno, pasando por un buen momento, te toca jugar prácticamente todos los partidos en el medio sector, una posición que no desconoces y que estás rindiendo a la altura justamente de las exigencias. Sí, el profe me da mucha confianza y gracias a Dios le estoy respondiendo bien y estoy jugando todos los partidos. El objetivo es terminar de la mejor manera, me imagino, lo que queda aquí en las próximas 2 fechas. Sí, así mismo terminar las 2 fechas